Buenas tardes, muchachos. Quisiera que me confirmen si me escuchan. Sí, sí le escucho, ingeniero. Buenas tardes. Bien. Vamos a ver ahora el tema de lo que son bocatomas. ¿Cuál es su objetivo y qué tipo de bocatomas existen, ¿no? ¿Qué tipo de estudios básicos se requieren estas estructuras para su diseño? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, acá está la bocatoma, también se denomina captación. Algunos mencionan la bocatoma o también captación, son sinónimos. Es una estructura hidráulica que permite tomar parte del caudal que transporta el río para derivarlo o desviarlo hacia una zona en la cual va a ser aprovechado, ¿no? Otro tipo de proyecto, por ejemplo, irrigación, como el caso que estamos viendo nosotros, puede ser para generación de energía eléctrica o abastecimiento de agua potable a una población, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera es que se utilizan estas estructuras hidráulicas. Ahora, de estas estructuras hay diferentes tipos. Y para el diseño de estas hay que tener en cuenta un punto muy importante, que es el régimen del río en el cual se va a construir la bocatoma. Si la bocatoma se encuentra en un régimen subcrítico, ustedes saben determinar eso, si la bocatoma se encuentra en un régimen subcrítico, el diseño va a tener una forma, ¿no? Si la bocatoma se encuentra en un régimen supercrítico, el diseño de la bocatoma va a tener otra forma, ¿no? No podemos indistintamente utilizar el mismo diseño independientemente de la sección transversal, de las características hidráulicas del río. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que identificar? ¿En qué régimen se está transportando el caudal en ese río? ¿No? Una vez que hemos identificado eso, procedemos a hacer el diseño. ¿De acuerdo? Entonces es importante, ¿no? Eh, si ustedes obvian eso, el diseño que ustedes hagan puede tener grandes dificultades, porque las características del río pues, están muy influenciadas por el régimen sobre el cual se están desplazando, ¿no? Bien, entonces acá tenemos algunas vistas de lo que son estos ríos, bocatomas, perdón. Ahí tenemos la bocatoma de Chavimochic, que es una bocatoma que siempre presentó problemas, presenta actualmente problemas de erosión principalmente, ¿no? El agua al salir por su compuerta sale con gran velocidad. Esto unido a los sedimentos que transporta el río genera un efecto de abrasión bastante intenso que provoca la erosión de las estructuras, ¿no? Llámese el concreto, llámese inclusive el metal, ¿no? Entonces es una situación bastante perjudicial a la cual está sometida esta bocatoma, ¿no? Acá vemos otra vista de otra bocatoma. Bueno, y acá lo que quiero que observen es lo siguiente, las componentes de esta bocatoma, ¿no? En principio vamos a observarla, vamos a agrandar un poco esto. El río, la dirección del agua es de la parte alta a la parte baja de la imagen, el agua viene en este sentido. Esta es una obra, esta es una, ¿cómo poder? Bueno, su nombre es barraje fijo, por eso es una estructura de concreto de perfil hidrodinámico que evita que el agua pase hasta no alcanzar una determinada altura, ¿no? Cuando el agua alcanza la altura del barraje fijo, recién empieza a pasar sobre esta estructura, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de este barraje fijo? Elevar el nivel del agua, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué elevamos el nivel del agua? Para que alcance una cota que permita que entre hacia una ventana de captación, que está justamente una cota más elevada del fondo, ¿no? Estas otras estructuras que están acá también representan barrajes, pero se denominan barraje móvil, porque son compuertas que se pueden abrir y cerrar, a diferencia de este barraje fijo, que es una estructura de concreto que ya tiene una altura definida, ¿no? Esto nadie va a cambiar esta altura, este cierre del paso del agua, ¿no? En cambio, estas aberturas que ustedes ven aquí están cerradas parcialmente con una compuerta, pues ustedes las abren y cierran, van a permitir el paso del agua a través de ellas, ¿no? Entonces, por eso se denomina barraje, pero móvil. Y la estructura de la ventana de captación que debe estar justamente aquí pegado al cerro, que no se ve, en este caso no se ve, pero este es un diseño convencional que corresponde al régimen subcrítico, ¿de acuerdo? Aquí vemos también otra vista. Bueno, Chaimochi, ustedes hablaron cuando hablaron de los proyectos especiales, ¿no? Igual cuando hablaron de los proyectos especiales, también mencionaron la Bocatoma La Huaca, ¿de acuerdo? Ahí ustedes ven en la Bocatoma La Huaca en su etapa constructiva, están haciendo el mantenimiento aquí, y vean lo mismo, ¿no? Acá tienen ustedes
el barraje fijo, que en este caso se encuentra en este lado. El agua viene en esta dirección, del extremo derecho, bueno, de nosotros del extremo derecho hacia el izquierdo, ¿no? De acuerdo, en ese sentido viene el agua. Acá tenemos el barraje fijo, que es esta estructura, vamos a ver aquí. Esta estructura es el barraje fijo, es una estructura de concreto con perfil hidrodinámico. Lo que sigue a continuación es un conjunto de compuertas, ¿no?, que conforman el barraje móvil. La ventana de captación está justamente al finalizar el barraje móvil, ¿no? Y aquí lo vemos desde la parte trasera de la ventana de captación, ¿no? Entonces acá tenemos dos compuertas que son dos aberturas, el agua va a entrar, los barrajes van a elevar el nivel del agua, ese agua va a entrar por estas aberturas que están aquí, que es la ventana de captación, y va a ser conducido pues hacia la zona en la cual va a ser aprovechado, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos ventana de captación, barraje fijo, perdón, barraje móvil, barraje fijo, y acá hay una estructura que está un poco más alto que el barraje fijo, ¿no? Como el río Salta en esa sección es bastante ancho, se le completó la longitud, pues se diseñó esto de barraje fijo y móvil con el objetivo que en conjunto puedan evacuar el caudal de avenidas que pasa por este río, ¿no? Como estas dos longitudes eran las necesarias nada más, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se completó hasta llegar al extremo del río con un dique de cierre, ¿no? ¿De acuerdo? Ustedes ven el dique de cierre está más alto que el barraje fijo, eso quiere decir que el agua va a pasar íntegramente por encima del barraje fijo y a través de las compuertas del barraje móvil, ¿no? Les va a pasar el agua por ahí, no va a pasar por encima del dique de cierre, ¿no? ¿De acuerdo? Este dique simplemente fue para completar el ancho que tiene el río en esta sección. Esto también es un diseño que corresponde a una bocatoma en régimen subcrítico, ¿de acuerdo? Y acá seguimos viendo, acá tenemos la bocatoma La Chirana, que también la han descrito en los proyectos especiales. A diferencia de estos diseños anteriores que de alguna manera mantienen un esquema, ¿no? Barraje fijo, barraje móvil, ventana de captación, acá también, barraje fijo, barraje móvil y la ventana de captación que está a este lado. En cambio aquí tiene una particularidad. El barraje fijo es el que se encuentra aquí. Este es el barraje fijo. Si el agua no está pasando por encima, quiere decir que todo está derivándose a la ventana de captación, ¿no? El barraje móvil está formado por estas compuertas que ustedes observan aquí. Y la ventana de captación serían las que están perpendicular justamente al eje del barraje fijo y móvil, está perpendicular también este eje. O sea, forman 90 grados estos dos alineamientos, ¿no? Los barrajes fijo y móvil y la ventana de captación. En este caso el agua está entrando en este sentido, en el sentido que está yendo el cursor, y entra por esta ventana de captación. El sentido del agua es de abajo hacia arriba, ¿no? Respecto a la figura es de abajo hacia arriba el sentido del agua. Nada pasa por el barraje fijo, entonces quiere decir que todo está entrando en la ventana de captación. ¿Cuál es la particularidad que tiene esta bocatoma La Chirana? Que el agua, una vez que entra por la ventana de captación, no va hacia un canal, ¿no? Sino de frente entra a unas naves que se denominan desarenador, ¿no? Y acá vemos las naves, es una nave, 2, 3, 4, 5 y 6 naves tiene esta estructura, ¿no? A ver, voy a repetir, vamos a ver, 1, 2, 3, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está bien, 2, 4, 6 naves tienen esta estructura. O sea, tenemos bocatoma y inmediatamente desarenador. El desarenador, su misma palabra lo dice, desarenador, es una estructura hidráulica que va a retener parte de los sedimentos que ingresan a la bocatoma, y va a hacer que justamente que estos sedimentos se decanten, ¿no? De modo tal que el agua que pasa por el desarenador tiene menos sedimentos en su composición, ¿no? ¿Y por qué es importante eliminar los sedimentos? Es importante eliminar los sedimentos porque si lo dejamos que estos avancen, van a llegar hasta la zona van a pasar el tramo de conducción y van a llegar a la zona de aplicación. Y si el riego se va a hacer, bueno, por el sistema que se riegue, si es por gravedad, van a ser sedimentos que se van a depositar en la zona agrícola, ¿no? Si es por aspersión o goteo, van a ser sedimentos que pueden dañar justamente las aberturas del goteo o del aspersor, ¿no? Por eso es importante eliminar el desarenador. En el desarenador, partículas de cierto tamaño que transporta el agua, ¿no? Bueno, este diseño fuera práctico siempre que la bocatoma, entra el agua por la bocatoma al desarenador y el desarenador conduce el agua hacia la zona de uso, ¿no? Pero si el canal después del desarenador fuera tapado completamente hasta llegar a la zona en la cual va a ser aprovechado, que también que es un proyecto agrícola, no habría problema, ¿no? Todo está bien porque el canal está tapado, ¿no? Pero
el canal que sigue a continuación está abierto, ¿no? Está destapado y ustedes saben que en Ica hay bastante viento, ¿no? La gente misma que pasa, corre, que salta, entonces levanta sedimentos, ¿no? O hasta pueden echarle basura a la gente. Sé que la gente no ve un espacio, ve una corriente de agua y lamentablemente tiran basura, ¿no? Entonces eso, el desarenado está mal ubicado, ¿por qué? Porque aguas abajo de esta estructura es probable que entre al canal también sedimentos, ¿no? Entonces, ¿quién elimina esos sedimentos? Ya no tienen opción de ser eliminados porque para eso está el desarenador, ¿no? Entonces este desarenador, lo recomendable es que esté cerca a la zona en la cual ya va a ser utilizado, ¿no? Sea una central hidroeléctrica o sea una zona agrícola, ¿no? Inclusive una zona de abastecimiento de agua, también un proyecto de abastecimiento de agua, debe estar cerca a la zona en la cual ya va a ser utilizado, ¿no? Para evitar justamente que entren nuevos sedimentos, ¿no? ¿De acuerdo? Muchachos, ya saben que pueden interrumpir si tienen alguna consulta. Estamos viendo las generalidades de lo que son las bocatomas. Acá vemos otra bocatoma. Esta es una vista hacia aguas arriba está este lado. El río viene en este sentido de la parte alta de la figura hacia la parte baja, ¿no? Está haciendo este recorrido de la parte alta hacia la parte baja. Acá tenemos el barraje móvil, que es esta estructura que estoy señalando. Barraje fijo formado por estas compuertas. Y la ventana de captación que está a este lado, ¿no? Igual lo mismo entra la ventana de captación y entra hacia dos desarenadores, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces el agua va a entrar al desarenador. Ven ustedes, el canal tiene este ancho, el desarenador vean el ancho que tiene, ¿no? Entonces, si el caudal es el mismo, que está ingresando por todo este recorrido, y si incrementamos la sección transversal de este canal a una sección de este tamaño, para que el caudal sea el mismo, si el área aumenta, ¿qué debe pasar con la velocidad? Debe disminuir, ¿de acuerdo? Entonces, al disminuir la velocidad, ya el agua pierde fuerza de transporte y los sedimentos que están inicialmente en suspensión van a empezar a decantar, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del desarenador, ¿no? Entonces, el agua que pase después del desarenador es es un líquido que, si bien es cierto, tiene sedimentos, pero de un tamaño mucho menor al que tenía antes de ingresar al desarenador, ¿de acuerdo? Bueno, esta bocatoma se llama chillarazo, también lo describieron ustedes en sus proyectos especiales. Acá tenemos otra bocatoma, ¿no? Bueno, si ustedes observan el entorno acá, bueno, acá no se nota, acá puro cerro, ¿no? No hay vegetación. Acá también pasa algo similar. En la zona de Ica no hay zona de costa, no hay una vegetación abundante. Esta es una zona de sierra, ¿no? Acá vemos más o menos pastos y vegetación tipo Ichu, ¿no? Acá está justamente, acá se ve, ¿no? Representativo de estas zonas altas, ¿no? Pero esta bocatoma, el cerezal, el entorno es diferente, vean ustedes árboles, bastante vegetación, entonces esta es una zona de selva, ¿no? Lo mismo, ¿no? Ven ustedes acá, el río viene en este sentido haciendo una curva, y justo en la parte superior de esa curva han ubicado esta bocatoma, ¿no? Y vean lo curioso, ¿no? El agua viene aquí, ingresa a la bocatoma y hace este recorrido, ¿no? Prácticamente vuelves 180 grados, lo que va, bueno, no es 180, digamos 135 grados, el agua entra por aquí y luego va a hacer todo ese recorrido. Entonces, es un diseño bastante particular, ¿no? Y el régimen también es subcrítico, por si acaso, también corresponde al régimen subcrítico. Pero vean lo que le mencionaba, ¿no? Que los diseños de bocatoma no son estándar, ¿no? Se adecúan a la zona, a la topografía del lugar. De acuerdo a eso, uno tiene que ver dónde ubican las estructuras que la componen con el objetivo de captar un determinado caudal, ¿no? Es totalmente distinto a lo que hemos visto en las partes, en las figuras anteriores, ¿no? Es una bocatoma que está funcionando, ¿no? Seguimos viendo otro esquema de bocatoma y acá vemos una bocatoma, pero esta es una bocatoma del tipo tirolesa, ¿no? Ustedes pueden decir, pero ¿dónde está la bocatoma? Hacia acá sí veo que hay ventana, ¿no? La bocatoma viene representada por estas rejillas que ustedes ven en el fondo, ¿no? Estas son rejillas. El río, bueno, en este caso no está transportando agua. El agua viene en este sentido, en el sentido del cursor, de derecha a izquierda para nosotros, de derecha a izquierda. El agua viene de derecha a izquierda, pasa por la rejilla y como estas son rejillas, el agua al pasar por aquí va a empezar a caer, ¿no? Va a caer hacia dónde? Hacia un canal que está debajo de esta rejilla, ¿no? Y ese canal tiene una determinada pendiente que va a hacer que el agua discurra hacia otro lugar, ¿no? La diferencia va a ser por este recorrido, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta es una bocatoma del tipo tirolesa, que es un diseño exclusivo para ríos en régimen supercrítico, ¿de acuerdo?
ríos en régimen supercrítico, entonces tienen este diseño. Ríos en régimen subcrítico tienen los diseños que hemos visto líneas arriba. ¿Alguna pregunta, muchachos? Me indicó su profesor de prácticas que su trabajo escalonado tenía que ver con bocatomas, ¿no? Por eso estoy empezando con este tema. Y este es bien amplio, como le digo, no va a haber no hay una cartilla en la cual uno diga el diseño va a ser así, ¿no? Sino uno tiene que adecuarse a la topografía que encuentre al momento de hacer el diseño, ¿no? Bien, entonces, bueno, ya hemos visto en generalidades cuáles son las bocatomas, para qué sirven. Y ahora vamos a ver los tipos de bocatomas, ¿no? Tiene que ver con lo que hemos mencionado, pero vamos a empezar un poco a detallar mejor esto. Las bocatomas pueden ser del tipo directas o con barrajes, ¿no? Sí, directas o con barrajes. Bueno, las directas son cuando no hay ninguna estructura que cierre el paso del agua, o sea, no existe ningún barraje, ¿no? Simplemente aprovechando el alineamiento del agua respecto a la zona donde voy a captar, se coloca una compuerta, ¿no? Como ven, en este caso no se distingue mucho. El agua viene en ese sentido de derecha a izquierda. Debido al alineamiento, el agua va a ingresar por este lado, ¿no? Y una parte va a seguir por este otro, ¿no? Entonces aquí no hay necesario, como ven ustedes, aquí no hay ningún barraje. Acá hay una curvatura que no se distingue y debido a la curvatura el agua ingresa a este lado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta es una bocatoma directa porque no hay ningún barraje que permita su ingreso, ¿no? A ver, acá tenía, vamos a ver, dice, se diseña cuando no se requiere tener una estructura costosa y las características hidráulicas del río, así como la demanda del agua lo facilitan. ¿Qué quiere decir eso? Que en este tipo de bocatomas directas la captación del río con respecto al total que trae no es muy grande, ¿no? Es bastante pequeña, por eso es suficiente este tipo de abertura, ¿no? En el otro caso, en las bocatomas en las cuales se utilizan barrajes, eso se hace porque el caudal que se va a captar es más importante, ¿no? En este caso se refiere a un caudal menor, ¿no? Tiene inconveniente, dice que el lecho del río puede variar y dejar la captación sin agua, o sea, en el aire, ¿no? La dirección del agua cambió a otro lugar y puede quedar esto en el aire, ¿no? Igualmente, en época de estiaje, el disminuir el tirante de agua en el río puede disminuir considerablemente su ingreso en la toma, ¿no? Bueno, por eso se calcula, ¿no? A ver, vean esta figura, acá tiene otra figura de una bocatoma. Bueno, voy a cargarla acá para mostrárselas. Mientras tanto, como lo repito, si tienen alguna duda pueden interrumpir. Justo acá tengo una foto de una bocatoma directa que recientemente le he tomado, eso lo tengo. Este debe ser. Ya sí, acá está. Son varias fotos. Bueno, voy a compartir voy a compartir toda la pantalla para mostrarle estas fotos. Ya, aquí está. Esta foto las he tomado. Están viendo la foto, ¿no? Confirmen, por favor, muchachos, para seguir hablando. Sí, ingeniero. Bien. Este, lo que ustedes observan aquí es el río Guaura, en el tramo de la zona. El puente que ustedes observan allí es el puente Alco, el que transporta el transporte de la ciudad de Sayán, que está a este lado. A este lado está Sayán. Y siguiendo este recorrido, pues hay un conjunto de pueblos en la cual también se llega a Churín, ¿no? Churín es un balneario de nuestra zona, en la cual tiene una característica que el río tiene, perdón, el río no, sino tiene baños termales, ¿no? Bien, entonces ustedes están viendo parte de este tramo del río Guaura en esa sección, el puente Alco. Y vean ustedes, ¿no? El agua viene de la parte superior de la foto hacia la parte inferior, por donde está yendo el cursor, ¿no? Hace este recorrido. Si ustedes ven acá que el agua está más tranquila, ¿por qué es? ¿Alguien me puede decir por qué el agua está en esta zona más tranquila? ¿Por qué se le ocurre a alguno de ustedes? ¿Por qué está más tranquila y acá porque se nota más turbulento, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Me están dando preguntas para la teoría. No hay respuestas fáciles, nadie puede decirlo.
La pendiente, ingeniero. Perfecto. ¿Cuál es tu apellido? Tu Achuy apellido. Valderrama. Achuy, ya, muy bien, Achuy. Ya, exactamente la pendiente, ¿no? Si el río es así, es porque esta zona tiene menos pendiente. Si ha agarrado esta característica porque tiene más pendiente. ¿Qué significa acá? Acá tenemos mayor velocidad, inclusive ven ustedes esta zona, esta formación que ustedes ven aquí debido a que a la roca que hay en la parte baja, por eso se forman estas fuertes turbulencias y el nivel del agua varía, ¿no? ¿De acuerdo? En esta zona, bueno, acá el tirante es más pequeño que en esta otra zona, ¿no? Acá hay menos velocidad, por eso se ve más calmada el agua, y el tirante es mucho mayor pues respecto a al tirante que se tenga en esta zona, ¿no? Si acá tenemos, por decir, 80 centímetros, acá vamos a tener 1,5 o 2 metros, ¿no? Menor tirante, perdón, sí, menor tirante, menor velocidad y mayor área, ¿no? Mayor tirante, mayor velocidad y menor área mojada estamos hablando, ¿no? Entonces, el agua está aquí bien en este sentido, pues ustedes los enrocados de protección que recientemente los han colocado aquí, tanto a la margen derecha como a la margen izquierda, y la bocatoma, y acá hay una captación lateral, ¿no? Aquí hay una bocatoma lateral que lo vamos a ver en las siguientes fotos, pero acá no se observa porque justamente está a este lado, ¿no? A este lado está la captación, ¿no? Pero vean ustedes, acá lo que les quería mencionar es que no ven ningún barraje fijo, no ven nada, ¿no? Pero sí ven unas ciertas cosas que están acá, que lo vamos a ver mejor en las fotos. Vean ustedes, acá hay como un triángulo, acá también hay otro. Y estos justamente son estructuras que se colocan en el cauce del río, que se denominan caballetes, ¿no? Que son hechos de madera o de tronco de árbol, y se le coloca con vegetación, se crea una pequeña barrera, ¿no? Vamos a ver una siguiente foto, a ver si observo mejor eso. Bueno, acá se ve mejor el caballete, ¿no? Vean ustedes este caballete. Acá también está el caballete. Esto es una línea, ¿no? Formado por ese caballete que tiene una determinada altura. ¿Cuál es el objetivo de este conjunto de estos caballetes? Está formado, como repito, por maderas, un poco de piedra, palos y pastos, ¿no? Que se colocan todo aquí. El objetivo es elevar un poco el nivel del agua y direccionarla hacia esta zona. Ven ustedes acá lo está direccionando el agua. No olvidemos que la dirección es esta, ¿no? Y la diferencia está pasando por aquí, ¿no? Inclusive está pasando por encima de estos caballetes, está pasando el agua, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces el objetivo es derivar el agua hacia este lado, ¿no? Hacia este lado aquí, que es justamente la captación lateral, ¿no? Acá seguimos viendo alguna figura. Acá está más cerca, acá está el caballete. Ven ustedes, estructura de tronco de árbol con piedra y paja, se colocan aquí en toda esta estructura, ¿no? Y el agua va a entrar aquí, ¿no? Acá está justo la compuerta, vamos a ver, ahí se nota la compuerta. Vamos a ver un zoom ahí para que lo puedan distinguir mejor. Entonces, esta es la compuerta. ¿Ven la compuerta? Aquí está la compuerta. Y aquí está la captación, la toma directa, ¿no? Está el agua entrando directamente hacia aquí, ayudado por estos caballetes que están aquí, ¿no? Acá se ve mejor, formado por troncos de árboles con piedras, paja, y se hace una derivación temporal hacia esta zona, ¿no? Aquí hay otra figura en la cual se nota mejor esto. Acá está, y ahora sí se nota la compuerta, ¿eh? Esta es una vista hacia aguas abajo, las anteriores han sido hacia aguas arriba. Este es el puente para que se ubiquen mejor. Acá se nota el agua más calmada, ¿no? Igual a este lado también se nota porque la pendiente es distinta, ¿no? Entonces estos caballetes han hecho que el nivel del agua, el agua se derive hacia este lado, y acá está la compuerta, ¿no? Vamos a agrandar porque vean la compuerta, y esta es una captación directa, ¿no? Es justamente lo que estamos hablando. Y acá está la compuerta, ¿ven ustedes? Esa compuerta que ustedes ven en estos momentos de la foto estaba abierta, está parcialmente abierta y el agua está entrando, y detrás hay un canal que está conduciendo el agua hacia otra zona de riego, ¿no? Entonces, ¿qué les mencionaba yo? Que en este tipo de tomas directas el caudal que se quita no es muy grande, es poco caudal, y ustedes ven la pequeña compuerta que tenemos acá, realmente no es un gran caudal, por ese motivo no es necesario hacer un barraje fijo, ni móvil, ni nada de eso, ¿no? Con respecto a todo el río, ven el tamaño de la compuerta, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de bocatoma directa. Aproveché esta foto para mostrarle porque la anterior no se notaba. No sé si acá hay otra vista. Bueno, ahí se ve un poco más cerca la compuerta y se ven también esta estructura formada por caballetes, piedras con maderas para que el agua se derive hacia esta zona, ¿no? Y ese es un tipo de toma, acá se ve un poco más alejado, acá ven los caballetes, desde acá empieza, y acá está la compuerta en la parte final, ¿no? Entonces esta es una toma directa, ¿de acuerdo?
¿no? Y esta estructura es temporal. La primera avenida que traiga el río se va a llevar todo esto, ¿no? O sea que esto es temporal nada más, ¿no? ¿No? Y cuando entre en estiaje, nuevamente vuelvan a colocar todo esto para que el agua se direccione hacia este lado, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula el ingreso en el caudal en una toma, en una captación directa? Por niveles, ¿no? Ustedes saben, determinan el nivel que va a alcanzar el agua o lo que es lo mismo, ¿no? La altura del caballete va a coincidir con la altura mínima que debe alcanzar el agua en esta zona de la compuerta para que al abrirla entre un determinado caudal, ¿no? Y eso ustedes lo pueden calcular, ¿no? Nivel de agua, compuerta, le dan una abertura, le aplican su coeficiente de descarga y pueden calcular qué nivel de agua se debe tener en esa compuerta para descargar un caudal determinado, ¿no? Eso lo pueden hacer, ¿no? Por eso digo, el cálculo de estas tomas es sencillo, ¿no? Lo único que habría que ver ese nivel y a partir de ese nivel ver qué altura le ponemos a este caballete, ¿no? Como el agua está pasando por encima, quiere decir que el nivel del agua está más allá de lo que necesitaba como carga de agua esta captación. Por ese motivo la compuerta se ha cerrado parcialmente, ¿no? Porque si se abre completamente va a entrar más agua que la que se estableció en el diseño inicial, ¿no? Por ese motivo esto estaba cerrado, parecía que está cerrado, pero sí está entrando agua, ¿no? ¿Alguna consulta? No preguntan, muchachos, cuando quedan en este caso deberían preguntar un montón de cosas, o ya han visto este tema de bocatomas en algún curso. Bueno, dejo esto ya y seguimos con la presentación del curso. ¿Están viendo vamos a agrandar esto porque ahora sí viendo la pantalla? Bien, entonces son las tomas directas, ¿no? Y acá esto también es similar, son una abertura más grande, pero igual, ¿no? Capta de manera directa, ¿no? Aprovechando acá la curva, porque viene la curva acá. Ustedes saben cuando el río está en curva, siempre el agua se pega hacia una margen, ¿no? Y ahí es donde se coloca esta toma directa, ¿no? Entonces, debido al efecto de curvatura, ya no necesitamos poner caballetes, ¿no? Sino el efecto de curvatura es el efecto que tendrían los caballetes, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso es importante ir a la zona, ¿no? En general, cualquier estructura hidráulica que se quiera diseñar, es importante ir a la zona para hacer un reconocimiento de campo y ver cuál es la mejor ubicación, ¿no? A ver, dice acá ingeniero y cómo regulan ese caudal con en la compuerta. Bueno, eso ya depende de lo que se tiene aguas abajo de ese canal, ¿no? Por lo general, cuando son canales de riego, estos canales tienen una regla. Bueno, son diferentes formas, ¿no? Un caso es colocar un medidor partial, otro caso colocar una regla. Ambos están calibrados, ¿no? Si yo quiero tal caudal, entonces el nivel del agua en la regla debe alcanzar una determinada altura, ¿no? Entonces esa compuerta la abren o la cierran hasta que el agua alcance esa altura en esa regla, ¿no? Eso me está indicando que es el caudal que se quiere derivar, ¿no? De esa manera se regula esa compuerta justamente. Entonces, tiene que haber una ecuación de descarga o una regla en ese canal que me indique hasta esta altura va a entrar tal caudal, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ya esto es como figuras, como fotos, ahora sí ya como esquemas acá tenemos, ¿no? Acá tenemos el río, ¿de acuerdo? Entonces, la dirección del agua es esta, de izquierda a derecha en este caso. Igual lo mismo, ¿no? El agua viene acá, entonces ingresa de manera lateral, ¿no? Como le digo, estas tomas son cuando se va a quitar agua del río, pero una cantidad bastante pequeña con respecto al total que trae el río, ¿no? Acá dice travesaño para orientar sedimentos, que acá se colocan así unos, igual como vimos esa línea de troncos formados por piedras, acá también se colocan unos travesaños para que el agua ingrese hacia esta captación lateral, ¿no? Si yo, bueno, acá vamos a ver la captación lateral, lo mismo, esa es la captación lateral. Si hago un corte, acá está el corte AA, van a ver ustedes, ¿no? Este es el corte AA, ¿ok? ¿Qué tenemos de este lado? El agua, acá está el agua, ¿no? Ya tenemos de este lado la captación, y acá está bien, la captación está formada por una estructura de concreto que se eleva un poco más arriba del fondo del lecho del río, ¿no? Y sobre esta estructura está colocada la compuerta, ¿no? Es una compuerta como las que ya han visto en la foto hace un momento, le mostré en la foto, es una compuerta que se puede abrir o cerrar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces el agua va a entrar aquí, al encontrar la compuerta entra el agua y va a entrar un determinado caudal, ¿no? Eso ustedes lo pueden calcular, ¿no? Con las ecuaciones de flujo en orificios, considerando orificio rectangular. En los manuales de hidráulica hay justamente coeficientes para esos cálculos, ¿no? Que me permiten dar en función de la altura cuál es el coeficiente que va a venir aquí, ¿no? Y también hay casos para orificios sumergidos, ¿no? Que sería este caso, por ejemplo, ¿no?
En el caso de la bocatoma que le mostré, no tenía esa situación de sumergido, entraba libremente y discurría y seguía su camino, ¿no? Entonces era suficiente con este nivel, ¿no? Si yo conozco el caudal que quiero derivar, conozco la sección transversal de esta compuerta a la que voy a abrir, ¿no? Yo puedo con esos dos datos, conociendo la sección transversal de la compuerta, que va a estar abierta, ¿no? Por la cual va a pasar el agua, yo puedo determinar esta altura H, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, con esta altura H ya yo veo qué altura van a estar los caballetes y empiezo a hacer todo el diseño, ¿no? ¿De acuerdo? De esa manera es bastante sencilla, se diseña estas bocatomas directas, ¿de acuerdo? ¿Ninguna pregunta todavía, muchachos? Bueno, yo continúo entonces. Esta bocatoma que ustedes ven aquí es una bocatoma del tipo tirolesa, que es para ríos en régimen supercrítico, ¿no? ¿Se acuerdan la rejilla que les mostré? En dibujo está acá la rejilla, ¿no? Tienen la rejilla con una determinada inclinación, el agua pasa por encima, al pasar por encima parte va a caer, como esta es una rejilla, tiene espacios en todo el ancho, parte del agua va a caer acá a este canal, ¿no? Y este canal, como tiene pendiente, va a sacar el agua hacia otra zona, ¿no? Y la diferencia va a discurrir por esta superficie, ¿no? Y va a seguir su recorrido, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la bocatoma del tipo tirolesa como esquema. Acá hay otro esquema también de la tirolesa, ven ustedes. El agua viene aquí, se nota bastante turbulencia, quiere decir que viene con fuerte pendiente. Sin embargo, acá como que se ha emposado, ¿no? El agua pasa por aquí y pasa a través de estas rejillas que están colocadas en forma transversal al sentido del flujo, ¿no? Entonces, estas son las rejillas todas paralelas, entonces el agua pasa a través de esas aberturas. Si el caudal es muy grande, va a pasar parte a ese canal y parte va a seguir la dirección del río, ¿no? Y acá está, ¿no? Discurre el agua acá a este canal y este canal conduce hacia otro lugar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces una bocatoma tirolesa, entonces, ¿no? ¿De acuerdo? Se llama directa porque no hay una estructura con barraje para que lo cierre, pues se llama directa eso, ¿no? Está en ese rango está esta toma tirolesa. Luego vienen las bocatomas con barraje que ya hemos visto en las figuras, son las más empleadas, o sea, a nivel de nuestro país son las que más se utilizan, ¿no? Si hacemos un balance de tipo de bocatomas en el Perú, todas mayoritariamente son bocatomas con barraje, ¿no? Son las más empleadas ya que aseguran una alimentación más regular y conservan un nivel constante en la captación, ¿no? ¿De acuerdo? Estas tomas, dice, pueden presentar tres variantes, la toma con barraje fijo, la toma con barraje móvil y la toma con barraje mixto, ¿no? Que puede ser fijo y móvil, como ha sido en las figuras que hemos visto, ¿no? En la foto realmente todas son con barraje mixto, ¿no? Es difícil encontrar una sola bocatoma con solo barraje fijo o solo barraje móvil, ¿no? Por lo general es del tipo mixto, ¿no? Como esquema lo tenemos aquí también, la dirección del río está acá, ¿de acuerdo? Tenemos el barraje fijo, o azud, algunos lo llaman azud, si ustedes lo buscan en los libros van a encontrarlo con nombre de azud, ¿no? Que es como una presa, pero bastante más pequeña, ¿no? Vean ustedes la forma del perfil, es un perfil hidrodinámico, ¿no? ¿Qué quiere decir hidrodinámico? Que el agua va a pasar por encima de esta estructura y se va a pegar en toda su superficie, ¿no? Entonces el agua se pega en toda su superficie y sigue el recorrido, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos acá? Acá está la ventana de captación, ¿no? Como ven ustedes, esta es la ventana de captación que le había mencionado, formado por rejillas también, debe tener rejillas de todas maneras, ¿no? Porque no olvidemos que el río transporta sedimentos, ¿no? ¿Qué tipo de sedimentos? Sedimentos de suspensión y sedimentos de fondo, ¿no? Los sedimentos de suspensión están mezclados con el agua, ¿no? El sedimento de suspensión siempre va a estar mezclado con el agua, nunca va a tocar el fondo del río, ¿no? Porque son más pequeños, más livianos, ¿no? Y los sedimentos de fondo sí son más grandes y están transportándose, como dice la palabra, ¿no? Están transportándose tocando el fondo, ¿no? Ya sea saltando o rodando, ¿no? Entonces, esos son los sedimentos de fondo y son obviamente más grandes, ¿no? Entonces, ¿por qué este nivel es un poco más alto con respecto al fondo? Lo mismo pasó aquí en esta toma. En esta toma también vieron ustedes el lecho del río, el fondo está aquí, y la entrada a la captación directa también está un poco más alto, ¿no? ¿Por qué se da esos niveles más altos? Justamente para evitar, si imagínense este fondo de la captación estuviera al ras del río. Si estuviera al ras del río, el sedimento de fondo, toda la bolonería que está rodando por el lecho del río, podría también ingresar a la captación, ¿de acuerdo? Por ese motivo esto se hace un poco más alto. Se hace un poco más alto, de modo tal que si esta bolonería empieza a saltar, no ingrese a la captación, ¿no? Ese es su objetivo, ¿no?
¿Esto qué quiere decir? Que esta altura también se calcula, ¿no? Esta altura que ustedes ven acá, lo vamos a anotar nosotros con la letra P y también se calcula en función de las características del lecho del río, ¿no? El objetivo es que si entra sedimentos acá por la captación, solo sea por suspensión, ¿no? Porque eso sí no se puede controlar, ¿no? Porque está mezclado con el agua, ¿no? ¿De acuerdo, muchachos? Acá tenemos eso, entonces, igual, ¿no? Una altura siempre con respecto al fondo, nunca está al ras. Las rejillas para evitar si en caso algún sedimento por ahí saltó más de lo normal, no ingrese, ¿no? El agua ingresa a esta primera cámara, luego pasa a esta segunda cámara y luego sigue por el canal de conducción, ¿de acuerdo? Esta primera cámara recibe el nombre de desripiador, ¿de acuerdo? Porque es una cámara en la cual vamos a suponer que la separación de rejillas sea de 2 centímetros. Ingresa por ahí una partícula de 1,5 centímetros, que es grande, para un canal es grande eso. De alguna manera ingresa esa partícula. Entonces, todas esas partículas menores a 2 centímetros se quedan en esta primera cámara de derripiador. ¿De acuerdo? Entonces, ven ustedes, si ustedes seguimos esta cámara derripiadora, vemos que hay una compuerta, ¿no? Eso quiere decir que si yo abro esta compuerta, todo el sedimento que se ha acumulado acá va a pasar y va a salir y va a seguir el cauce del río, ¿no? Entonces, este es el objetivo de este derripiador, ¿no? Luego el agua que pase por encima de este ripiador a través de este vertedero ya no va a tener esas partículas de tamaño grande, como les digo, el objetivo es que solo ingrese los sedimentos de suspensión, ¿no? Eso sí no se pueden evitar. El sedimento de suspensión, ¿en qué momento lo podemos eliminar? En el momento que llega el desarenador, ¿no? Antes no se va a poder, ¿no? Porque está mezclado con el agua, ¿no? Entonces luego sigue por aquí y bueno, ya sigue su recorrido hacia el objetivo, hacia el punto en el cual se quiere captar, se quiere utilizar, ¿no? Hay una compuerta de regulación también. Normalmente en este tipo de canales siempre hay un vertedero de excedencia, ¿no? Un vertedero lateral de excedencias que va a permitir, en caso, vamos a suponer que el río trae un caudal excesivo, el nivel de agua se va a elevar más del nivel de diseño, entonces va a entrar más caudal por aquí, ¿no? Y mediante ese vertedero lateral se puede eliminar la excedencia que ingrese a esta captación, ¿no? No aparece en este esquema, pero así funciona. En los videos que vamos a ver, les voy a hacer notar ese detalle, ¿no? Y bueno, aquí está. Esto es el Bocatoma con barrajes. ¿Ninguna pregunta, muchachos? Una consulta, ingeniero. Sí, dime. Ingeniero, A ver, escucho. disculpe, cuando se incrementa el caudal, ¿no se tendría que abrir más bien el barraje móvil? El que está justo al costado Sí, del es correcto, sí, sí. Cuando se incrementa el caudal, el agua empieza a pasar por el barraje fijo. No olvidemos que el conjunto barraje fijo, barraje móvil, el barraje fijo tiene una altura normal establecida, el agua va a pasar por encima, y el barraje móvil completamente abierto, con esas dos condiciones, la suma de esos dos caudales que pasan por el barraje móvil y por encima del barraje fijo debe ser igual al caudal de avenida, ¿no? Eso se debe cumplir, ¿no? Entonces, efectivamente, si el agua se empieza a incrementar, esto se tiene que abrir, ¿no? Y para eso hay un manual de operación que toda estructura hidráulica tiene, ¿no? Se llame embalse, llámese bocatoma, desarenador, todos tienen un manual de operación, ¿no? Y ese manual dice, si el agua llega a este nivel, abrimos la compuerta tal, a tanta abertura, ¿no? Y eso debe hacerse, ¿no? ¿De acuerdo? Y esta es una situación de emergencia. Bueno, acá parece una compuerta, pero por general es un vertedero de excedencia, ¿no? Que si en forma automática ingresara más caudal, pues el agua del exceso sale por el vertedero, ¿no? Y estos barrajes sí se tienen que mover. Como ya se conoce en las épocas de avenida, en el que el río trae más agua, ya estas compuertas se dejan totalmente abiertas o parcialmente abiertas, pero nunca cerradas, ¿no? Como digo, todo eso corresponde al manual de operación de esta estructura. ¿Alguna otra pregunta? Bien, cuando empezamos el curso hablamos de la bocatoma, de las estructuras hidráulicas hechas en los imperios incaico, preincaico, ¿no? Entonces, parte de ellas también hay algo así como lo que hemos visto con esas estructuras que se colocó, esos caballetes que se colocaron para la captación en el puente Alco, en Río Guaura, les mostré las fotos. Algo así también se hacían, pero colocando piedras y troncos, ¿no? Se cubría con vegetación, con esos pastos, y eso se denominaba bocatoma tipo indio, ¿no? El objetivo de esta estructura es elevar el nivel del agua para que el agua se derive hacia otro lugar, ¿no? ¿De acuerdo? Acá está un esquema. Este tipo de barrajes tipo indio son fusibles, ¿no? La primera, esto se construye en época de estiaje, como el río trae poca altura,
se coloca esta estructura porque el agua se eleve para pasar por encima de esa estructura y al elevarse puede ser derivada hacia otro lugar, ¿no? Esta estructura tipo indio tiene ese objetivo, pero se sabe que en la primera avenida que venga se va a llevar todo eso, ¿no? Quiere decir que hay que volver a construirla, ¿no? En nuestro país en algunos lugares esa estructura, pero colocando como una viga de concreto pobre, en todo el ancho de la sección que forma el barraje indio y colocando piedras a los lados, ¿no? Igual sigue siendo una estructura temporal, ¿no? Porque como le digo, a la primera avenida que venga esto se va a destruir, ¿no? Pero cumplir su objetivo durante algunos meses del año, ¿no? Es más económico que colocar pues las estructuras que hemos visto en las fotos anteriores que son mucho más costosas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esto, como le digo, se usa todavía en algunos lugares de nuestro país, sobre todo en la sierra, ¿no? Bien, ahora la pregunta sería, ¿qué estudios básicos se requieren para diseñar una bocatoma, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos la forma del terreno, ¿no? Ese es uno, perdón. Necesitamos la forma del terreno. ¿Qué necesitamos también conocer? La calidad del suelo donde va a estar establecida esa bocatoma, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más necesito saber? La cantidad de agua que va a transportar ese río, para yo en base a eso saber cuánto voy a tomar, ¿no? Y eso está indicado acá como topografía, geología, geotecnia, hidrología e hidrodinámica, ¿no? La palabra hidrodinámico me está indicando de qué se trata, ¿no? Hidro es agua, dinámico, movimiento, ¿no? Entonces, esto se refiere, y es un estudio muy importante, sobre todo en ríos de la selva, se refiere a cómo va cambiando la forma del cauce en el tiempo, ¿no? Hay ríos que en el tiempo cambian la dirección de su cauce principal. También lo tenemos en la costa, ¿no? En la costa, ¿dónde podemos ver eso? En las partes, todos los ríos de la costa en la parte final, cuando ya están llegando a su desembocadura al mar, el río se ancha, ¿no? Y al ancharse, pues el agua no, en época de estiaje no ocupa todo el ancho del río, ¿no? Es menos tirante, entonces empieza a discurrir formando pequeños ramales con islas de sólidos en el medio, ¿no? Entonces eso puede hacer de que la forma del cauce cambie, ¿no? Y por ejemplo, uno diseña una bocatoma en una margen, en una zona, viene una avenida, cambió la forma del cauce y ya el agua ya no llega a esa zona, ¿no? ¿Por qué? Porque se formó una barra de sedimento frente a la bocatoma, a la captación, y el agua se fue por otro lugar, ¿no? Entonces, eso es importante conocer para poder diseñar la ubicación de la bocatoma, establecerla, ¿no? Cuando se trata de ríos que tienen una pendiente importante en la cual no hubiese cambio de dirección, entonces no habría problema, ¿no? Como le digo, esto es más principalmente, no en los ríos en las zonas de la sierra, no, sino en la zona de selva por su baja pendiente y en las zonas de la costa también la parte casi final de los ríos, ¿no? Ustedes que se han viajado, han visto el río Mala, no digo el río Rima porque el río Rima está más invadido, el río Mala, ¿qué otro río? El río Ludín, el mismo río Chillón, ¿no? El río Pativilca, por ejemplo, el río Guaura también, ¿no? Todos estos ríos cuando ya están llegando a niveles más bajos de su desembocadura se amplían, ¿no? Y de ampliarse pues se forman varios ramales cuando se tiene poco caudal, ¿no? Entonces es importante también conocer esto, ¿no? Vamos describiendo cada uno de estos puntos, de estos estudios, y ustedes saben que la topografía pues es la representación de la superficie del terreno en 3D en un plano en 2 dimensiones, ¿no? Ahora pues en este sentido la tecnología ha avanzado bastante, ya sabemos que la topografía se puede hacer mediante drones y inclusive actualmente ahora los diseños como se hace en AutoCAD, uno en AutoCAD empieza a trazar líneas y le sale el corte de la sección transversal y bueno, hay un conjunto de ventajas, ¿no? Acá hay unas indicaciones en lo que se refiere al aventamiento topográfico, dice, se deben considerar las siguientes actividades. Antes de iniciar estas actividades, muchachos, lo que se tiene que hacer, en el caso de que se va a establecer una bocatoma de la cual no se conoce nada, simplemente que hay un proyecto de irrigación y queremos colocar una bocatoma, lo primero que tienen que hacer es ubicar la zona del proyecto, ¿no? Y una vez que ubican la zona del proyecto, tienen que ubicar el eje de la bocatoma, ¿no? Y ustedes ya saben muy bien que el eje de la bocatoma tiene que estar una cota más alta que a la que se va a encontrar la zona que se va a beneficiar, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una pérdida debido a la conducción, ¿no? Del agua por mediante un canal, te va a perder cota eso. Entonces, la bocatoma siempre tiene que estar una cota mayor que la zona en la cual va a ser utilizada, ¿no?
Entonces, por eso, en base a esa información, ustedes van ahora con el Google Earth. Antes era, pues, comprar planos del IGN, Pascal 1 5000, que creo que por ahí lo menciono todavía. Pero ahora ya no, pues ustedes con su GPS van a la zona, toman las coordenadas, luego van al Google Earth y ponen las coordenadas ahí, ya ubicaron la zona en la cual se va a hacer el proyecto de riego, y sobre eso empiezan a buscar el río y empiezan a recorrerlo, ¿no? Con el Google Earth, y empiezan a marcar ustedes zonas de probable ubicación de la bocatoma, ¿no? Y una vez que han definido esas zonas de probable ubicación, sí tienen que ir de todas maneras hacia el lugar donde están esas zonas posibles de ubicación, ¿no? Y en ese recorrido tiene que acompañarlos de todas maneras un geotecnista, ¿no? Geólogo no tanto, sino un geotecnista, ¿no? Y ambos tienen que definir, ¿no? Puede ser una zona muy, muy bonita, tiene el límite adecuado, es un flujo uniforme, no hay mucha turbulencia, la bocatoma puede funcionar, pero es una zona muy inestable. Entonces el geólogo dice, no, esto es muy inestable, acá se te va a derrumbar, va a haber muchos derrumbes, lamentablemente hay que cambiar de ubicación, ¿no? Por eso es importante siempre ir con el profesional de geotecnia, ¿no? Bien, entonces, una vez que han establecido eso, recién ustedes pueden aplicar lo que aparece aquí, ¿no? Una vez que yo ya sé en qué zona va a estar ubicado mi bocatoma, recién yo puedo establecer el levantamiento en planta del río entre 500 metros a 1000 metros, tanto aguas arriba como aguas abajo, ¿no? Recién cuando uno estableció, ¿no? Eh, Dice, la escala recomendada es 1 en 2000, aunque esto ya como que ya no tiene mucho peso, porque ahora con el AutoCAD ya uno lo ve en la forma que quiere, no necesita poner la escala necesariamente, ¿no? Luego dice levantamiento localizado ya, porque esto es para el cauce del río. De repente para correr el GRAS y ver en la avenida qué nivel de agua va a alcanzar el río en esa zona. Es importante saber eso, por eso que se requiere un levantamiento como mínimo de estas longitudes, ¿no? Pero una vez que ya ubicamos la zona, el eje donde va a estar la bocatoma, entonces ya tenemos que hacer, dice, levantamiento localizado de la zona de ubicación de la bocatoma a curva de nivel cada metro o medio metro, ¿no? Si es medio metro es mejor, ¿no? Se recomienda un área de 100 por 100 metros como mínimo, o sea, 1 hectárea, y la escala no debe ser menor a 1 en 500, esto es relativo, esto de aquí, pero esto sí es importante, ¿no? Debe abarcar toda la zona en la cual van a estar diseñados la captación y todas sus obras, componentes, ¿no? Perfil longitudinal del río, por lo menos 1000 metros, tanto aguas arriba como aguas abajo. Esto en conjunto con el levantamiento de planta va a servir para correr el GRAS, ¿no? Secciones transversales del cauce del río cada 50 metros, un tramo comprendido de 1000 metros aguas arriba y 500 metros aguas abajo. Esto más que nada ya para colocar sobre todo los muros de protección, ¿no? Porque las bocatomas tienen sus muros de protección, ¿no? A ver, acá quiero ver si en las figuras que hemos mostrado anteriormente se notaba, sobre todo en las fotos, ¿no? Acá, por ejemplo, acá se ven los muros, ¿ven estos muros de aquí? Estos son los muros de protección, ¿ven? Donde está el cursor. Este es un muro de protección. ¿Qué altura alcanzó este muro? La altura superior a la que va a alcanzar el agua cuando ven un caudal de venir en esta zona, ¿no? Igual acá tiene que haber, no, acá no, pues es una tirolesa, ¿no? Acá no se nota mucho. Y bueno, acá tampoco se nota, ¿no? De repente, si no hay muro de protección aquí, es por una razón, ¿no? El talud que forma esta ladera es talud rocoso, ¿no? Entonces ya acá no necesito, y tiene una altura mayor a la que alcanzaría el agua en un caudal de avenida, ¿no? Igual este lado, ¿no? Debe ser esa la explicación porque no hay muros, ¿no? Bueno, acá no se distingue y acá tampoco se distingue porque este es un río bastante ancho, ¿no? Pero justamente, bueno, acá tampoco, bueno, aguas arriba no se nota, ¿no? Pero acá aguas abajo sí se nota este muro, ¿no? Este es un muro de encauzamiento, ¿no? Este es un muro divisorio, por si acaso. ¿Divisorio de qué? Del barraje fijo y del barraje móvil, ¿no? No es conveniente que se mezclen las aguas porque los regímenes son distintos, ¿no? Vean ustedes cómo es aquí y cómo es acá es más tranquilo, ¿no? Acá es más turbulento, entonces cada uno mantiene su propio alineamiento, ¿no? Entonces este sería el muro de protección al que está a este lado, que ustedes están viendo en esta zona, ¿no? Igual que el muro que estaría acá, pero que no lo vemos porque está justamente tapado por esta figura, ¿no? Pero para eso es importante esos muros de protección, ¿no? Protegen justamente las márgenes de la bocatoma ante un evento extraordinario, ¿no? Bien, la geología geotecnia, bueno, es importante, dice, sobre la información sobre la geomorfología, o sea, tiene que ver un geólogo de todas maneras, estratigrafía y descripción física y mecánica de las rocas, ¿no? Tanto del cauce como de las laderas del río, ¿no? En el caso del sedimento aluvial, que es muy importante,
En el caso que el sedimento livial cubra las rocas, dice, es necesario determinar la profundidad y características del relleno, ¿no? Y el geólogo sabe que tienen que ser sus calicatas, ¿no? Tienen que ser sus calicatas para ver la calidad del suelo. No olvidemos que ahí van a colocar muros, van a colocar barraje fijo, van a colocar compuertas que requieren una determinada capacidad portante para que puedan resistir el peso de los muros de concreto y de las compuertas. Y bueno, todas estas cosas son lo que ya el geotecnista se encarga de realizar con el fin de dar esos resultados, ¿no? La hidrología, bueno, ustedes ya saben, hidrología, ¿qué es lo que se requiere de hidrología? Dos valores, ¿no? Primero uno, el caudal que se va a captar, ¿no? El cual se denomina caudal garantizado, ¿no? Y el otro es el caudal de avenida, ¿no? Ambos son importantes, ¿no? El primero me dice cuánto voy a derivar del río y el segundo me dice cuál es lo máximo que va a pasar por esa sección, y a partir de ese caudal yo puedo determinar la erosión que se puede producir en la zona, puedo determinar la altura de los muros de protección, inclusive el alineamiento de los muros divisorios. Es importante por varias razones este caudal de avenida, pero todo está referido a la protección, ¿no? Dice se puede conseguir un periodo de retorno de 50 años, 100 años o 500 años, ¿no? Y ustedes saben que cuando el periodo de retorno es menor, significa que la obra no es tan... O sea, el colapso de esa obra no sería tan perjudicial, ¿no? Si incrementa el número de años de periodo de retorno, quiere decir que sí, el daño de esa obra sería bastante perjudicial, por eso se incrementa el periodo de retorno, ¿no? Mayor periodo de retorno, mayor caudal de avenidas, ¿no? Recuerden eso. ¿Qué dice acá? Cálculo del caudal de avenidas para el periodo de retorno de 5 y 10 años. Eso es más que nada para el desvío para la construcción de las obras provisionales, ¿no? Son caudales más pequeños. ¿Y qué son las obras provisionales? Las obras que se hacen parcialmente dentro del cauce del río en época de estiaje, con el fin de desviar las aguas, ¿no? Vamos a poner acá se ve mejor, creo, en esta figura del proyecto de Yuching, porque es más grande, ¿no? Acá está, por ejemplo, ¿no? Vean ustedes, entonces, si se va a construir esta zona, antes de hacer el dique de cierre, obviamente, porque esto ya es la estructura terminada, antes de hacer el dique de cierre, todos estos barrajes, se empieza a trabajar por un margen, ¿no? Empiezan a trabajar con lo que es la ventana de captación, el barraje fijo, barraje móvil. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un dique de cierre aquí, ¿no? Un dique de cierre en este lado, así una barrera con una determinada altura. ¿Qué altura? La que me indique el caudal calculado por un periodo de retorno de 5 años o 10 años, ¿no? Y esto va a hacer que desvíe el agua todo hacia este lado, ¿no? Todo que vaya por este lado, ¿no? ¿De acuerdo? Eso se hace en época de estiaje. Entonces el agua al derivar por este lado permite que esto esté seco, ¿no? Y se empieza a trabajar en esta zona, ¿no? Una vez que se terminó esta zona de trabajar, se cambia el sentido de este dique de cierre, de este desvío, de esta obra provisional, y hace que el agua ya pase por aquí y se termine este otro extremo, ¿no? Entonces de esa manera se trabajan estas obras, ¿no? Parcialmente en un lado y luego se va para el otro lado, de modo tal que al final tenemos todo construido, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces para eso, ¿con qué caudal se diseña eso? Con el caudal que se ha mencionado aquí, ¿no? Con un periodo de retorno de 5 a 10 años, ¿no? Por lo general es 5 o 10 años es mucho, ¿no? El cálculo de transporte de sedimentos de fondo y suspensión también es importante, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque me indica el movimiento de sólidos que va a haber en ese río, ¿no? Esto lamentablemente en nuestro país no se mide, ¿no? Si se mide, si hablamos de sedimento de fondo y de suspensión, el que más se mide relativamente, ¿no? Porque en total no es mucho lo que se mide, pero el que más se mide entre los dos es el sedimento de suspensión, ¿no? El de fondo es más difícil de medir y me da la impresión que en nuestro país no hacemos esas mediciones, ¿no? Pero el de suspensión sí. Esto es importante, como indicar la cantidad de sólidos que entra por la captación. Si es un río que trae muchos sólidos o de gran tamaño, entonces sería riesgoso colocar una bocatoma en esa zona, ¿no? Porque el material de fondo puede dañar la estructura, ¿no? Pues es importante estas mediciones, ¿no? Ustedes pueden decir ahora, pero si me está diciendo que no se miden, ¿cómo puedo tener en cuenta esos valores, ¿no? No se miden, pero hay fórmulas empíricas, ¿no? Fórmulas empíricas que a partir de la granometría del lecho del río se puede estimar cuál ha sido el transporte de fondo y suspensión, ¿no? De eso hay un montón de fórmulas, pero lamentablemente no hay ninguna que se haya hecho en nuestro país, ¿no? Son fórmulas que vienen del extranjero, ¿no? El siguiente punto que ya les había mencionado, la determinación del régimen del flujo, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque esto me define cuál va a ser el diseño de la bocatoma, ¿no? Finalmente, determinación de la curva, dice caudal versus tirante en la zona del barraje, para ver
qué altura va a alcanzar el agua en el momento que transporte la máxima avenida, ¿no? Y a partir de ahí diseñar la altura de los muros de protección, ¿no? En relación al transporte de sólidos, dice es sumamente importante apreciar las etapas características, dice, es importante apreciar las etapas, características del sedimento en calidad y cantidad y el tamaño de la bolondería para determinar el diseño de las compuertas del despredador o desripiador y de la compuerta de limpia, ¿no? Pero, ¿y cuál es la compuerta limpia? Que no lo he mencionado, ¿no? La compuerta limpia es la que se encuentra en este lado. En esta figura se puede ver. Bueno, acá no aparece el barraje móvil, en todo caso estas compuertas estarían haciendo la función de barraje móvil, aunque primero, más que nada esta, ¿no? Porque esta otra que está aquí, la que está de este lado, está más en función a esta cámara, ¿no? Que es el derripiador, ¿no? Entonces habíamos mencionado que yo abro esta compuerta de aquí que está al extremo derecho y va a abrir el agua que está amontonada en este derripiador y al salir el agua con esta pendiente que tiene de fondo va a arrastrar todas las piedras que haya pasado a través de esta rejilla, ¿no? ¿Qué pasa acá también? Debido a la acción del barraje fijo, ¿no? Entonces el agua baja en velocidad aquí. Entonces en toda esta zona se va a llenar de sedimentos también, ¿no? Y pone en riesgo justamente, si acá se empiezan a depositar los sedimentos, puede elevarse el nivel y puede alcanzar una altura cercana a la ventana de captación y puede ingresar las partículas sólidas, ¿no? Entonces para eso se abre este canal de limpia, ¿no? Que es el que está justamente cerca a la ventana de captación, ¿no? Se abre el canal de limpia y va a arrastrar los sedimentos que se encuentran en esta zona, ¿no? ¿De acuerdo? Este es el canal de limpia, ¿no? Porque aparentemente estarían funcionando como un barraje móvil, ¿no? Pero el barraje, se denomina canal de limpia. Voy a ver si hay otro en que se note la diferencia entre el barraje móvil y el canal de limpia. Me parece que no hay. Bueno, acá está muy lejos, no se va a notar. Acá tampoco. Bueno, acá está eso, acá sí se nota, ¿ven? Este es barraje móvil, barraje móvil, barraje móvil y esta es la compuerta limpia. ¿De acuerdo? Es más pequeña, ¿no? Es más pequeña que la barraje móvil, ¿no? La ventana de captación está para el lado del cerro, el agua ingresa atravesando el cerro y el sedimento que se coloque, se deposita al pie de esa ventana de captación, se abre esta compuerta más pequeña y el agua sale, ¿no? Arrastrando los sedimentos que se han colocado al pie de la ventana de captación, ¿no? Esta es la compuerta limpia, que está siempre pegado a la ventana de captación, ¿de acuerdo? Y este es el barraje móvil, en este caso está formado por una, dos, tres compuertas, ¿no? Más grandes que la compuerta que corresponde al canal de limpia, ¿de acuerdo? Ya saben, muchachos, que pueden interrumpir, no esperen que yo diga alguna pregunta, ¿eh? Pero esto del sedimento es importantísimo, una captación. A veces, si no se toma en cuenta, al final dentro del funcionamiento de la bocatoma pueden verse problemas muy serios, ¿no? Bueno, y llegamos a lo que es la hidrodinámica del cauce. Dice en este aspecto. Ingeniero, Sí, dime. disculpe, ¿ese barraje móvil no está cumpliendo también esa función de limpiar? ¿O solamente eh, controla nomás el caudal? El barraje móvil lo que hace es controlar el nivel del agua. La altura Pero que cuando, hace el barraje móvil es disculpe, la altura que va a llegar el agua. Sí, dime. pero cuando se abre esa compuerta también no estaría los sedimentos no estarían pasando nomás. No, pero por el barraje me dice por el barraje móvil, ¿no? Ah, sí, Ah, ya, por el barraje disculpa, te había móvil. entendido mal entonces. Ya sí, lógico, claro. A ver, sí tiene esa función, pero el barraje móvil, vamos a la figura de arriba un poco más arriba. Cuando lleguemos a la parte del diseño de esta bocatoma, sí vamos a ver una figura más cercana a esto. Caramba, disculpen si me pasó esto de aquí. Quiero llevar a esto. Estas tres compuertas que son el barraje móvil y que sí, efectivamente, al abrirlas va a arrastrar los sedimentos que estén delante de estas compuertas, eso es correcto. Y eso se va a notar en el diseño que hagamos del barraje móvil, se va a notar ese comportamiento, ¿no? Pero ¿qué pasa con el barraje, con la compuerta limpia? La compuerta limpia está pegada justamente al pie de la ventana de captación, lo que pasa es que aquí no se nota, ¿no? Ventana de captación y ahí nomás está la compuerta limpia, ¿no? Entonces, la compuerta limpia va a limpiar el agua que está justamente cerca de la ventana de captación y el barraje móvil va a limpiar la zona que está frente a estas estructuras, ¿no? Bueno, acá falta el barraje móvil, esta es la compuerta limpia. La compuerta limpia, repito, está cerca justamente a la ventana de captación, ¿no? Y hay una pendiente exclusiva para que el agua alcance más velocidad cuando esta compuerta se abra, ¿no? Se abre esta compuerta debido a la pendiente que hay aquí, que por lo general es 2 o 3%, el agua empieza a salir por acá y al agarrar velocidad empieza a arrastrar los sedimentos que están en esta zona, ¿no?
Si hubiera un barraje móvil, va a limpiar, porque va a limpiar la zona que está un poco más apartada de la ventana de captación, ¿no? ¿De acuerdo? La compuerta limpia sí va a limpiar lo que está más cerca de la ventana de captación porque está pegada a ella, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces vemos esto de hidrodinámica. Si no está muy claro, puede volver a preguntar al alumno. Entonces, hidrodinámica, como le digo, esto se refiere a la forma como va cambiando el lecho del río en el tiempo, ¿no? Dice este aspecto, la información es sumamente importante para la concepción de las obras de captación, ya que muchas veces el agua ha dejado, se ha movido, ha desplazado y ha dejado la ventana de captación, por ejemplo, lejos del agua, ¿no? Se formó una barra de sedimentos, el agua ya fue por otro lugar y la ventana de captación se quedó sin estar cerca al agua, ¿no? Determinar la hidrodinámica del río significa evaluar el comportamiento histórico de toda la trayectoria, ¿no? Desde su origen, dice en este aspecto es importante analizar la causa del río en base a aerofotografías, planos tomados a través del tiempo. El Google Earth tiene esa ventaja, ¿no? De que si ustedes lo analizan bien, tiene la función de mostrar fotos en el paso de varios años, ¿no? En varios periodos, ¿no? Eso, por ejemplo, le podría servir bastante para este análisis. Esto de la aerofotografía, con el paso de los años se ha ido dejando de lado, ¿no? Antes llevábamos el curso de fotogrametría, me acuerdo, no sé si lo seguirán dictando, supongo que no, en la cual nos daban fotos y nosotros con un aparato que ya también me olvidé el nombre, lo que hacíamos es poníamos el aparato, debajo poníamos las fotos, las traslapábamos y se veía toda la zona en 3D, ¿no? Eso se hacía con las fotos y uno podía ver, en este caso, ver cómo, tomando fotos de diferentes periodos de tiempo, cómo ha cambiado la dirección del cauce, ¿no? Ahora, como le digo, con Google Earth, ustedes pueden ver cómo ha ido cambiando esta dirección en un periodo de años bastante variado, ¿no? Eso sería la alternativa a este texto, ¿no? Dice, los aspectos puntuales que se conocerán en el punto de captación será lo siguiente, ¿no? Si su ubicación corresponde a una zona de erosión, sedimentación o equilibrio del río, ¿no? Si el comportamiento en plata corresponde a ríos de cauces estables. ¿Cuándo el cauce es estable? Cuando el ancho se mantiene, ¿no? La profundidad puede variar, pero el ancho es el mismo, ¿de acuerdo? Es un río estable, ¿no? Un río con variantes de cauce en estaciones sin años, eso ya es cuando empieza a cambiar el ancho del cauce, empieza a cambiar de dirección, ¿no? Los ríos anastomosados o trenzados y los ríos meándricos, ¿no? Los meándricos, bueno, creo que hay una figura acá, sí, acá hay figuras de los anastomosados y meándricos. Esto, por ejemplo, es un gráfico, una figura, un dibujo de un río anastomosado o trenzado, ¿no? Esto que ustedes ven acá son barras de sedimento, ¿no? Seguramente ustedes lo han visto en algún momento, ríos en los cuales el agua empieza a pasar por varios ramales, ¿no? Estos ramales están divididos por barras de sedimento justamente, ¿no? Eso es un río anastomosado, ¿no? O trenzado también porque se forman con diferentes causas acá, ¿no? Que se van dividiendo y juntando, ¿no? Es importante conocer el comportamiento de estas barras, ¿no? Como digo, se coloca una bocatoma en esta zona y al cabo de un tiempo esta barra avanzó acá y es probable, está dentro del desplazamiento que la barra se ubique en esta zona. Si coloca acá una ventana en cada una bocatoma, esa bocatoma va a quedar tapada por esa barra de sedimento, ¿no? Esto como dibujo y acá ya como una foto, ¿no? Vean ustedes, pareciera la piel con un conjunto de venas y arterias, ¿no? Algo así, algo similar se observa ahí. Y esto es un río anastomosado, ¿no? Diferentes cauces y en el centro las barras de sedimentos que hacen que justamente los cauces varíen, ¿no? Se tomen diferentes direcciones, ¿no? Pero es importante conocer este comportamiento. Y vean ustedes, un río bastante ancho, caudal bastante bajo, ¿no? Porque si fuera más el caudal, esto se llenaría de agua, ¿no? Ríos anchos, poco caudal y escasa pendiente, ¿no? Esas son las características que hacen que se formen este comportamiento, ¿no? Este es el río anastomosado y el río meándrico, pues, es exclusivo de los ríos de la selva, ¿no? También debido a su baja pendiente, ven ustedes el comportamiento que hace el agua, ¿no? Esto es un meandro justamente, ¿no? Debido a la baja velocidad se empieza a formar ese comportamiento. Voy a agrandar la foto con el fin de mostrarles lo siguiente. Observen bien este tramo. La coloración acá, ven ustedes acá una pequeña, cómo se ha formado. Esto es una foto, no es un dibujo, es una foto. De acá se formó una pequeña barra. El agua viene en este sentido. El agua trata de mantener su dirección y va a ir concentrándose más hacia esta margen izquierda. Esta es la dirección del agua. Si esta es la dirección del agua, entonces esta es la margen izquierda.
y va a ir despegándose la margen derecha. Entonces, como en esta zona la margen derecha va menos agua, los sedimentos que están transportándose en este lado empiezan a sedimentar, ¿no? Y acá va más agua, más concentrado el agua, viene más velocidad, entonces sigue este recorrido. Entonces, en el paso del tiempo, esta zona se va volviendo una zona de sedimentación, ¿no? Y esta es una zona de erosión. Igual acá, ¿no? El agua viene en este recorrido, trata de seguir su movimiento, va a chocar, esta va a ser la zona de erosión y esta va a ser la zona de sedimentación. Y se nota claramente la barra, ¿no? Ven ustedes la coloración distinta. Esta es una barra de sedimento, ¿no? Y sigue siendo este recorrido, ¿no? Como esto es una zona de erosión, porque luego impacta, siguiendo su alineamiento, impacta directamente aquí, esto se va a ir erosionando por este lado, y aquí también ocurre lo mismo, de ser una zona de erosión, y esto se va a ir erosionando, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En el paso del tiempo, y eso ha ocurrido, este punto se une con este punto, ¿no? Entonces el agua ya viene así, directo, y sigue por aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Viene aquí en este sentido, sí, directo por aquí, y ya no pasa por aquí, ya no hace este recorrido, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué características va a tener el flujo en este tramo? Si este es el punto A y este es el punto B. Siguiente este recorrido, va a tener una velocidad que va a ser mucho más baja que la velocidad que va a tener el río en el tramo A-B. Esto es A y esto es B. Va a ser más baja que la que va a tener en el tramo A-B, cuando A y B va de este punto a este punto por este lado de aquí, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué la velocidad va a ser mucho mayor en esta zona? A tiene una cota, B tiene una cota, A es más alto que B. Longitud, todo este recorrido, ¿no? Hay una pendiente, ¿de acuerdo? Pero si hago el A y B, la diferencia, pero en esta longitud que es muchísimo más pequeña, obviamente en este tramo la pendiente va a ser mayor, ¿no? Entonces el agua ingresa aquí, hace este nuevo recorrido y esto lo secó, ¿no? Entonces de esta manera se comportan estos meandros, ¿no? Y estos meandros, pues, se van desplazando continuamente en el tiempo, ¿no? Esto es característico de la zona de la selva, donde hay baja pendiente, gran caudal, una cantidad de movimiento bastante fuerte, ¿no? Recuerden que la cantidad de movimiento es masa por velocidad al cuadrado, ¿no? En función de eso, por la densidad. Entonces aquí la cantidad de movimiento es bastante alta y la erosión también va a ser bastante fuerte, ¿no? Entonces, esto empieza a desplazarse, ¿no? ¿De acuerdo? Y otra característica, pues, que los ríos de la selva están formados por materiales arcillosos, ¿no? Entonces, la erosión es más fácil, ¿no? ¿Alguna consulta? Me lo achiqué demasiado, disculpen. Lo que pasa es que estoy con la mano izquierda porque tanto manejar los mouse ya la mano derecha está fastidiando. La parte del apoyo de la mano derecha fastidia, no tengo que comprar algo para que no moleste esa zona. Bien, entonces, eso es lo que se refiere a la hidrodinámica, que es muy importante. Vean ustedes en qué casos también. Si es un cauce estable, no es necesario esto de hidrodinámico porque la variación ya es en el fondo, ¿no? Y no es que siempre se va a erosionar, ¿no? Sino en el paso en un momento se erosiona, en otro momento se sedimenta, entonces es una sección que el ancho sí está definido, pero el fondo va variando, ¿no? No hay mayor problema. Y como les digo, los ríos de la zona sierra de nuestro país, la mayoría corresponde a un cauce estable, ¿no? Esto ya hemos dicho, ¿no? Que corresponde a zonas de selva o zonas de costa, pero en las partes más bajas, ¿no? Disculpe, cuando digo la parte más baja no me refiero a nivel del mar, no digo que esté en la cota 20, en la cota 30 respecto al mar, ¿no? Esto puede estar en la cota 800 o 600, ¿no? Y a eso ya le denomino bajo, por si acaso, ¿no? Comparando pues a los 4.500 o 4.300 en que nacen estos ríos, ¿no? Entonces, en la zona de Pativilca, ¿en qué cota estará eso? Estará en la cota 600 estará y hay este comportamiento, ¿no? O 600 o 500 está, y hay este comportamiento en esa altitud. Entonces, hay que tener en cuenta esa característica. Bien, en el aspecto logístico que hay que tomar en cuenta como estudio básico, una bocatoma dice se valorará el acceso a la obra, es importante, ¿no? Entonces pueden ubicar la bocatoma, va a ser construida en ese punto, pero ahora la siguiente pregunta es: ¿y cómo transporto el cemento, el enrocado o la piedra, la arena, cómo lo transporto, ¿no? O cómo barrer de la cantera hacia el lugar, ¿no? Si no hay carretera, entonces el diseño de la carretera es parte del proyecto, ¿no? Aspectos legales y psicológicos, dice el estudio, debe considerar las alteraciones que puede provocar en el hábitat y los seres vivos la construcción y funcionamiento de la bocatoma, ¿no? Eso es parecido a lo que vimos en la parte de
del estudio de impacto ambiental, cuando hablamos de las presas, la misma situación es aquí, ¿no? Si va a haber una bocatoma, se va a tener que hacer construcción, ¿no? Y este estudio del impacto ambiental es más importante en obras que están ubicadas en la zona de CGC o selva, ¿no? ¿Por qué allí? Porque hay mayor hábitat, ¿no? Ahí tenemos vegetación, tenemos animales, insectos que viven en esa zona, ¿no? Pero en la zona de la sierra, como le mencionaba, pues a 3.500 metros sobre el nivel del mar, pues solo crece ichu, ¿no? Y ahí no hay ni moscas ahí porque las moscas no pueden vivir, ¿no? Entonces, el estudio de impacto ambiental, si bien cierto, es importante por el concepto de viene más abajo, que es el caudal ecológico, pero no es tan decisivo con el caso de obras que se van a hacer en zonas de CG o selva, ¿no? Y hemos visto ya en los videos anteriores de qué se trata esto del impacto ambiental. Hay que analizar todo, ¿no? Cómo estaba en un inicio, durante la etapa de construcción, de qué manera se va a perjudicar ese hábitat, y si va a haber perjuicio hay que tratar de mitigarlo, ¿no? Todo eso se tiene que establecer, ¿no? Y si por algún motivo no se puede mitigar y va a haber un daño irreversible, entonces simplemente la obra no se hace, ¿no? Así debería ser, ¿no? Dice, se debe considerar, lo que refiere a estos aspectos legales, se debe considerar el derecho de terceros, el ruido de la maquinaria durante la etapa de construcción, que puede ahuyentar algunas especies, la tala de árboles. Si hay tala de árboles y se sabe que va a haber vegetación afectada, entonces la respuesta inmediata es, si cortamos tal cantidad de árboles, inmediatamente se debe plantear la alternativa de reponerlos en algún lugar, ¿no? En la misma cantidad, ¿no? De modo tal que no desequilibre este balance, ¿no? Garantizar el caudal ecológico, entre otros, ¿de acuerdo? Esto es lo que se refiere a aspectos legales y ecológicos. ¿Y qué es el caudal ecológico, no? Dice, es la cantidad, ojo con la palabra, es la cantidad y calidad, porque algunos piensan que se relaciona a la cantidad nomás, ¿no? El caudal ecológico no solo está relacionado a la cantidad, sino a la calidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué le menciono eso? Porque de repente se trata de una obra de minería, ¿no? En la cual van a hacer algunas estructuras hidráulicas, porque hay muchas en la minería y estructuras hidráulicas, y si bien es cierto, esa estructura va a permitir pasar la cantidad de agua que se quiere, es posible que por la actividad minera esta calidad se vea deteriorada, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya no representa el caudal ecológico, ¿no? Entonces, tiene que estar garantizado tanto en cantidad como en calidad. Entonces, la cantidad mínima que se debe mantener para que el comportamiento de toda la vida que hay en esa zona, o sea, todo el hábitat, llámese vegetal y animal, se siga comportando como si la obra no estuviera, ¿no? Entonces hay un caudal mínimo para eso, ¿no? Y eso justamente recibe el nombre del caudal ecológico, ¿no? Considerando, dice, las necesidades de las poblaciones humanas, vegetales y animales, así como requerimientos para mantener su estabilidad y cumplir funciones como capacidad de conducción de sólidos, recarga de acuíferos, mantenimiento de las características estéticas y paisajísticas del medio, entre otros, ¿no? Acá hay un video 5.1 que seguramente sí trata sobre el caudal ecológico. Voy a ponerlo, muchachos, para que quede mejor centrado este concepto. A ver, estoy compartiendo pantalla, me parece, entonces no voy a tener problemas de... ya cerré este archivo. Vamos a perdón un ratito. Voy a tener que abrirlo desde aquí. A ver, un momento, vamos a buscar esto. Esta es la 5, la clase 5 es este entonces. Y es el video 5.1, ¿no? Aquí está. Voy a ponerlo entonces para que ustedes observen. Lo está observando, ¿no? Environmental flows describe the flows of water required to sustain a river's ecosystems. Our job is to protect the natural flows because all waterways are unique, complex, and dynamic systems. We can use environmental flows to mimic the natural flow pattern of a river and balance the water needs of both society and the environment. Water connects us to the environment. We rely on it for power generation. We extract it for agriculture and industry. We use it for recreation. We alter its flow with dams and stormwater drainage, and it is further impacted by climate change. These uses can affect a river's flow and its ability to sustain wildlife and the communities that depend on it. A river's natural flow pattern changes seasonally and produces various types of flow events. An overbank flow
breaches river banks, transports sediment and nutrients, and revitalizes shallow channels. A high flow is usually short in duration and can occur during a rainstorm. It can trigger the movement, birth, and expansion of many species throughout the watershed and replenish reservoirs and groundwater. The base flow is the most common state of a river. Fertile land is exposed, allowing plants to flourish. In times of very low flow, the ecosystem and community compete for very little water. That is when an ecosystem-based flow can be used to help reduce the conflict. Human water use has moved water systems away from their natural flows. By using environmental flows, we can better reflect a river's natural flow, resulting in healthier watersheds and healthier communities. Our understanding of environmental flows is based on the analysis of 5 key components: hydrology, geomorphology, biology, water quality, and connectivity. Hydrology describes the movement of water over time. Hydrology affects all of the other key components and is the most sensitive to climate change. Geomorphology describes the shape and composition of stream channels. It also describes physical processes such as erosion and sediment deposition. Biology describes the ecological functions and life cycles of the plants, animals, fish, and insects who make up the ecosystem. Water quality describes the physical, chemical, and biological makeup of the water. It's a measure of the living and non-living elements present in a watercourse. Connectivity refers to the movement of organisms, energy, and matter through a river system. It is intimately linked with impacts that natural and man-made barriers have on a river system. We need to consider river systems as a whole and use our understanding of environmental flows to ensure the long-term health of our rivers, ecosystems, and communities. Bien, muchachos, han podido ver en el video de qué se trata esto del caudal ecológico. Es algo holístico, ¿no? Que ve todo en conjunto lo que representa el río para la zona, ¿no? En general, ¿no? Ve todos los aspectos, como ustedes han podido observar, y a partir de ahí se calcula un valor mínimo necesario para que todo siga funcionando sin ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Esto se debe calcular, lo que pasa es que muchas veces no se respeta, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque derivar un caudal ecológico significa para el proyecto tener algunas pérdidas, ¿no? Si es un proyecto de riego, significa el caudal ecológico es un caudal que no se va a aprovechar en la agricultura, ¿no? Son menos hectáreas que se pueden irrigar, ¿no? En proyectos agrícolas no es tanto el problema, ¿no? Porque de alguna manera la lluvia compensa, ¿no? Proyectos de generación de energía eléctrica, ahí sí es donde es más difícil cumplir con el caudal ecológico, ¿no? Caudales ecológicos, por ejemplo, de 2 metros cúbicos o 5 metros cúbicos por segundo. Imagínense, con 5 metros cúbicos por segundo, qué cantidad de energía se deja de producir, ¿no? Y eso es dinero, ¿no? Entonces ahí a ellos sí les representa más pérdida. Entonces un poquito más dificultoso esto el caudal ecológico para este tipo de proyectos. Bien, eso corresponde a lo que son estudios básicos. Ya hemos visto entonces los tipos de bocatoma, los estudios básicos que se deben realizar, las consideraciones que debemos tener. Y ahora vamos a pasar ya a ver el diseño de la bocatoma. De acuerdo a esto dice bocatoma en régimen subcrítico, que es la clásica, ¿no? Barraje fijo, móvil, entrar en captación, canal de limpio y todo el esquema. Pero voy a saltarme esto y voy a empezar con el bocatoma en régimen supercrítico, ¿de acuerdo? Tenemos esta clase de hoy y de mañana, y hasta donde lleguemos mañana es el examen parcial, que es la siguiente semana. Entonces prefiero empezar por la bocatoma en régimen supercrítico. Si acabamos un poco de supercrítico, por ejemplo, acabamos la de supercrítico, podemos empezar algo de subcrítico, pero este capítulo es más grande, ¿no? De esto no lo voy a alcanzar en 2 días, con toda seguridad no voy a poder. En cambio, la de supercrítico, si es un poco más corto, es posible que sí lo pueda terminar entre hoy y mañana, ¿no? Entonces vamos a ver mejor esta bocatoma que está aquí justamente. Bocatoma en régimen supercrítico. Como les mencionaba, ¿no? Son bocatomas que menos comunes en nuestro país, pero sí hay, ¿no? Sí hay varias bocatomas de este tipo, ¿no? Bien, antes de continuar, quiero pasar asistencia
Si no me olvido y no voy a pasar asistencia. Contestan, por favor, la asistencia. Bueno, Chuy está porque contestó una pregunta. Aguilar Jiménez. Aguilar está. Aguilar Medina. Presente, Disculpen, me ingeniero. estoy confundiendo acá. Puse, y ahora sí. Aguilar Jiménez no está. Aguilar Medina sí está. Aguirre Pullas. Presente, ingeniero. Argandoña Salcedo. Argandoña. Benito Rivera. Benito. Cáceres Díaz. ¿Tampoco está Cáceres? 27, han venido menos. Carvajulca Salazar. Tampoco. Casas Vega. Presente, ingeniero. Chacón Ramos. Presente, ingeniero. Chávez Reyes. Condori Nina. Condori Ore. No están. Bueno, Cristóbal Chaparro. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, muy bien. Eusebio Palomino. Acá el chat dice algo. ¿Quién es? Presente, ingeniero Eusebio, muy bien. Guevara Martínez. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Guacharaqui Barrientos. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Guamán Mata. Presente, ingeniero. Maravilla Aguilar. Medina Espinosa. Montañez Mesa. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Montoya Aldonate. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Está en el chat alguien, a ver. Octavio Aguilar, sí, presente. Bien, acá me quedé en Montañez Mesa no está. Montoya Aldonate. Montoya. Presente, ingeniero Montoya. Ya. Palacio Vidal. Presente, Palacio, ingeniero. Buenas noches. Bien, buenas noches. Palma Salazar. Presente, ingeniero. Peña Peralta. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Pérez Méndez. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ramos Mendoza. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Rivera Cuña. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Salazar Medina. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Salazar Nieves. Salazar Nieves. Sedano Alba. Presente, ingeniero. Soto Jerónimo. Zulca Martínez. Presente, ingeniero. Tarazona Cisneros. Presente, ingeniero. Tello Macasana. Tello. Vega Alvarado. Presente, ingeniero. Muy bien, Vega. Yucra Aguquipuma. Yucra. Chávez Reyes me dice que sí está. ¿Alguien más que no se le haya llamado? Ingeniero Benito Rivera, por favor. Ya. ¿Alguien más? Bien. Seguimos entonces. Entonces, el Bocatoma en régimen supercrítico. Ya ustedes saben que el régimen supercrítico es cuando... ¿Cómo es el número de Fruit? ¿Mayor, igual o menor que 1? Mayor a 1. ¿De acuerdo? Cuando el Fruit es mayor a la unidad, significa que el régimen es supercrítico, ¿de acuerdo? Ustedes cuando han estudiado el resalto hidráulico han visto pues que también hay valores, ¿no? Fruit mayor que 9, mayor que 8, mayor que 2, mayor que 1, entonces el comportamiento tiene ciertas particularidades de diferencia, ¿no?
Y ustedes saben que el número de Fruit en un diseño no puede ser igual a la unidad, ¿no? Porque es un régimen muy inestable, ¿no? No sería muy válido para el diseño de una obra, ¿no? Bien, entonces dice bocatoma, se denomina bocatoma tirolesa o caucasiana. Estas bocatomas son las bocatomas de fondo, ¿no? ¿Por qué le llamamos de fondo? Porque es una rejilla que se va a colocar en el fondo del lecho del río, ¿no? ¿En qué longitud? En la longitud necesaria para que capte el caudal de diseño, ¿no? Dice, consiste en un canal construido transversalmente al lecho del río, eso lo hemos visto ya en las figuras anteriores, protegido con una rejilla, la cual captará parte o el total del caudal del río, ¿no? Caramba, acá, ¿qué pasa? Que está mal escrito acá. ¿Ok? Entonces va a captar parte o el total del caudal que transporta el río, ¿no? Las tomas tirolesas sí se construyen en ríos con pendientes longitudinales que están en el orden de 3 al 10%, ¿no? Ustedes saben que una pendiente de 1% ya es fuerte, ¿no? Imagínense, 3% es fuerte y 10% está en el rango de pendientes fuertes para el caso de un río, ¿no? Entonces, eso corresponde al régimen supercrítico, ¿no? Una pendiente de 3% es bien difícil que le salga subcrítico, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es, con toda seguridad es un régimen supercrítico. Eso es muy distinto, muchachos, a querer caracterizar el régimen de un río en función de la velocidad. Ustedes no pueden decir, por ejemplo, que una velocidad mayor a 1 metro por segundo va a ser supercrítico, ¿no? O tampoco pueden decir que una velocidad mayor a 2 metros por segundo necesariamente es supercrítico, ¿no? Hay flujos subcríticos con esas velocidades, ¿no? Entonces, tengan cuidado, ¿no? Acá lo que vale es el régimen, el flu mayor que 1, y la pendiente sí condiciona mejor esto. Entonces, es bien difícil que con 3% tenga un flujo subcrítico, no, eso no... A ver, no creo que sea posible, no, al menos no he visto que ocurra eso, pero sí velocidades de 2 metros por segundo pueden ser subcríticas, eso sí, ¿no? En el siguiente cuadro se muestra el funcionamiento de este tipo de captación para diferentes pendientes del río, y acá está un cuadro en el cual se puede observar vamos a agrandar eso. Todo esto ya está en el aula virtual, por si acaso, muchachos. Dice, indica el funcionamiento de este tipo de captación. Cuando la pendiente del río es mayor a 10%, o sea, cuando es muy grande, o sea, cuando es mayor a 10%, o es mayor a 3% y está entre 3% y 10%, entonces en ese caso dice el funcionamiento de la tema tirolesa es muy favorable, ¿no? El funcionamiento es adecuado con muy poco mantenimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente no va a haber sedimento que se acumule ahí, porque el agua lo va a eliminar todo, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando la pendiente se encuentra entre 3% y 0.01%, entonces allí, por ejemplo, el funcionamiento de una bocatoma tirolesa es desfavorable, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque va a haber un transporte, una barra de sedimento que va a ir avanzando del fondo, ¿no? Formado por material fino que que puede tapar, inclusive colmatar ese canal de captación, ¿no? Acá por eso menciona que una bocatoma tirolesa en este caso es desfavorable. La carga fina de arrastre cae en el canal colector y puede causar grandes depósitos aluviales que finalmente terminan tapando ese canal y la bocatoma la inutilizan, ¿no? Si la pendiente del río está entre 0.01% y 0.001%, entonces en esos casos, ni hablar, no es conveniente diseñar una bocatoma tirolesa, ¿no? Desfavorable bajo cualquier circunstancia es esto, ¿no? Entonces, ¿en qué zona es favorable la bocatoma tirolesa? Solo cuando está, digamos, ¿no? Mayor a 3%, ¿no? En general, porque eso barra ya las dos condiciones, ¿no? Mayor a 3%, entonces estamos en un caso de funcionamiento de la toma tirolesa muy favorable. No va a tener inconvenientes. Menos de eso y sí entramos a problemas, ¿no? ¿De acuerdo, muchachos? Mayor a 3% de pendiente, prácticamente el transporte de fondo se hace por saltación, no, ni siquiera rueda, ¿no? Por saltación por la gran velocidad del río, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, va a hacer de que ese canal no se sedimente, ¿no? Y el transporte, y la mayoría del transporte va a ser en suspensión, ¿no? Entonces no va a quedar nada que caiga dentro del canal, cosa que sí pasaría en los otros casos que están en el rango pendiente media y pendiente baja, ¿no? Ahí sí va a haber una barra de sedimento que va a ir avanzando que puede tapar completamente ese canal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces en esta zona es favorable nada más este funcionamiento, ¿no? ¿Cuáles son los criterios constructivos para esta bocatoma tipo tirolesa?
Me quiero que vean la foto antes que nada. La foto es esta, por si acaso. Esta es una foto, es una figura, un dibujo, digamos. El canal, estos muros de encauzamiento, y en este caso la rejilla está en todo lo ancho de la sección del cauce, ¿no? ¿De acuerdo? El agua pasa en dirección de la flecha y como esto está abierto va a caer, ¿no? Va a caer y el agua que caiga va a ser transportada y sacada por este canal que está a este lado. ¿Ven ustedes que hay un canal? Entonces ese va a ser el funcionamiento de esta bocatoma tirolesa, ¿no? De acuerdo, a eso se refería a lo que habíamos mencionado líneas arriba, ¿no? Criterios constructivos, dice, se debe tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Aparte ya de las pendientes que debe tener el fondo del río, que es la condición fundamental, dice que se debe tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? La toma requiere de un cuerpo masivo de concreto debido a los fuertes esfuerzos que soporta, ¿no? ¿Por qué soporta fuertes esfuerzos? Porque por la pendiente que tiene el río, las velocidades son fuertes, ¿no? Por ese motivo requiere de un cuerpo masivo de concreto, como lo vamos a ver en la figura que está en la parte inferior. Dice es conveniente que el ángulo de inclinación de la rejilla, al cual lo vamos a anotar con la letra beta, varía entre 22 grados y 45 grados, ¿no? O sea, no va a ser horizontal esa rejilla, ¿no? Va a tener una inclinación. ¿Y por qué tiene que tener una inclinación? Porque recordemos que el agua pasa por encima, ¿no? Y si está transportándose un enrocado, un transporte de fondo grueso, debido a esta pendiente de entre 22 y 45 grados, esta pendiente va a hacer que ese sedimento grueso no se quede atrapado en la rejilla, sino sea arrastrado, ¿no? Si lo hacemos horizontal, es probable que ese sedimento se plante en la rejilla o se atasque y empiece a tapar todas estas aberturas, ¿no? Por ese motivo se da estas pendientes bastante fuertes, ¿no? Las barras deben ser estructuralmente resistentes al paso de las piedras que transporta el río. ¿Qué barras? Las barras que forman la rejilla, ¿no? Acá se ve, estas barras que ustedes ven aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, estas barras deben ser estructuralmente resistentes, ¿no? Debe existir un suficiente borde libre, dice, entre la superficie del agua en el canal colector y la rejilla de como mínimo el 25% de la máxima profundidad del canal, del agua en el canal, dice, ¿no? ¿A qué se refiere este borde libre? Acá está justamente en esta figura, ¿no? Esta es la vista del río, el agua viene en este sentido, ¿de acuerdo? Entra a esta zona, este es el bloque macizo concreto que ustedes ven aquí, ¿no? Este es el bloque macizo concreto, el agua viene en este sentido, pasa por encima de la rejilla, y al pasar por encima de la rejilla va a empezar a caer el agua a través de esta rejilla, ¿no? Va a llenar este canal, ¿no? Este canal tiene pendiente, ¿eh? Entonces esto va a empezar a correr inmediatamente, ¿no? Cuando el caudal es bastante grande, el agua va a seguir, va parcialmente queda en el canal y luego va a seguir su recorrido, como ven ustedes aquí. Entonces, esto es un canal, ¿no? Es un canal como ustedes ven. ¿Y a qué se refiere ese borde libre que se menciona aquí? Que justamente está acá, ¿no? Debe existir un suficiente borde libre entre la superficie del agua en el canal colector, o sea, esta superficie donde está esta línea aquí, esta línea, como mínimo el 25% dice de la máxima profundidad de agua en el canal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el borde libre? Acá tenemos dos alturas, ¿no? Esta altura que es más pequeña y esta altura que es más grande, ¿no? Ambos representan borde libre, ¿no? Yo voy a diseñar borde libre con respecto a quién, a la altura más pequeña, ¿no? Entonces, esta altura debe tener un 25% de quién, de esta altura de agua que corresponde al máximo caudal que se va a captar en esta bocatoma tirolesa, ¿no? Si ustedes saben que un proyecto de irrigación ya lo deben haber calculado, supongo a estas alturas en su trabajo escolar, ya deben haber calculado los caudales de demanda de su cultivo y van a ver ustedes que es variable, ¿no? No es constante, ¿no? En un momento es vamos a suponer 1 metro cúbico por segundo, las plantas van creciendo, esto se incrementa a 1,5, 1,8, 2,5 metros cúbicos por segundo y una vez que la planta dio sus frutos, esto empieza a decrecer, ¿no? Entonces, si tenemos un conjunto de caudales distintos, el caudal con el cual yo voy a diseñar esta bocatoma, en general cualquier bocatoma, ya sea en régimen subcrítico o supercrítico, y tengo un conjunto para un cultivo de 6 meses, tengo 6 caudales distintos. De esos 6 caudales distintos, ¿ustedes cuál consideran que sería mi caudal de diseño de la bocatoma? Nadie dice nada. Vamos a ver aquí. Aquí paró en Eusebio Palomino. Eusebio, prende tu micrófono, por favor. No lo puedo creer. No, mira que Eusebio no está.
A ver, Chacón Ramos. Sí, ingeniero. Responde la pregunta, a ver cuál sería tu respuesta. Disculpe, ¿podría repetir la pregunta? ¿No se escuchó la pregunta? A ver, le mencionaba que un proyecto de riego en las cuales la demanda varía, no es constante, o sea, si es un proyecto de riego de 6 meses, un determinado cultivo, determinados cultivos, la demanda no va a ser constante en todos los meses, ¿no? La demanda va a variar, van a ser diferentes caudales que se deben requerir cada mes. Inclusive puede ser cada semana, ¿no? El detalle está que son variables, ¿no? Yo voy a diseñar mi bocatoma. Vamos a suponer que tenemos un proyecto de riego de 6 meses. El cultivo demora 6 meses en crecer. Y tenemos 6 caudales distintos, ¿no? Caudales de demanda justamente de ese cultivo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál de esos 6 valores tomo como valor para el diseño de la bocatoma? En general cualquier bocatoma, ¿no? Sea supercrítico, un régimen supercrítico, subcrítico, ¿no? ¿Qué valor tomaría como caudal de diseño? De esos 6 valores distintos, ¿no? Supongo que se requiere de un flujo subcrítico. Estoy hablando de magnitud de caudal. Son 6 caudales con magnitud, 6 valores distintos. ¿Cuáles esos 6 valores que son distintos? Obviamente hay valores hay un valor mayor, menor, hay valor promedio. ¿Cuál de ellos tomarías para el diseño de la bocatoma? Ustedes tienen que imaginarse, ¿no? Tienen que imaginarse que... Vamos a ver qué dice acá en el chat. ¿Qué dice el chat? Cristóbal dice el menor valor, dice Cristóbal. Vamos a ver otra respuesta. A ver, vamos a ver otra persona. A ver, Palma Salazar. Palma. No puedo creer que contesten asistencia y luego desaparecen. ¿Cuánto está en la clase 29? Pero debe estar ahí, lo que pasa es que no quiere contestar, entonces Palma. Peña Peralta. Sí, ingeniero. Sí, la misma respuesta. ¿Cuál sería tu respuesta? Yo tomaría el de mayor caudal. ¿Por qué motivo? Lo que pasa es que con eso me aseguraría de que la bocatoma funcione correctamente. Porque si yo le colocara uno de menor caudal, pues entonces cuando toque un momento en que necesite mayor caudal, pues no va a funcionar bien, ¿no? Por eso lo haría. Correcto, Peña Peralta. Sí, esa es la respuesta justamente, ¿no? Y la explicación que ha dado su compañero es justamente la explicación lógica, ¿no? Si yo tengo 6 caudales distintos que necesito derivar por esta captación, en este caso por este canal va a conducir 6 caudales distintos, yo voy a diseñar la bocatoma, en general cualquier bocatoma, ese diseño va a estar en función de la abertura que voy a tener para el paso del agua, ¿no? Entonces, si yo diseño considerando el caso que un compañero mencionó, el menor caudal, entonces estas aberturas que están aquí van a estar dispuestas de modo tal que cuando pase el agua por encima solo va a entrar el menor caudal, ¿no? Y como ya mencionaron, ¿y qué pasa en el mes que yo necesite más caudal? Si esto ya tiene la abertura para que pase un caudal menor, que voy a tener que cambiar de rejilla o voy a tener que romper este canal y hacerlo más grande o esta longitud hacerlo más extensa, ahí hay un problema, ¿no? Pero si yo lo diseño con el mayor caudal que yo necesito en ese proyecto de riego, ¿qué va a pasar? El agua va a pasar y cuando necesite el mayor caudal, voy a captar ese mayor caudal, ¿no? Y por ahí uno puede decir, bueno, ¿y qué pasa en los meses en que necesito menos caudal y acá ingresa el mayor caudal, ¿no? Para eso le decía que está aguas abajo un vertedero de excedencias o una obra de regulación que va a permitir controlar el paso del agua, ¿no? Entonces es más fácil para mí establecer un sistema de control de agua, ya sea con un vertedero lateral o con una compuerta combinada con un vertedero, de modo tal que yo abriendo o cerrando, perdón, esa compuerta, yo puedo disminuir la cantidad de agua que voy a conducir por esa captación a romper la bocatoma y hacerla más grande para que entre más caudal, ¿no? Entonces, mejor que entre en exceso, ¿no? Entre en exceso, la diferencia lo devuelvo al río, ¿de acuerdo? El problema está cuando
entra menos, ¿no? Ahí sí es un gran problema, ¿no? Algunos deben contestar en el promedio, ¿no? El promedio tampoco es válido, ¿no? ¿De acuerdo? Está claro entonces por qué tiene que ser el máximo, ¿no? No olvidemos que este es un diseño único, es un solo diseño, entonces una sola separación de rejillas, una sola longitud de rejillas. Esta longitud que ustedes ven aquí, que va desde este punto a este punto, esto está representado en las rejillas, esto simplemente es un barraje de concreto, por el agua va a pasar por aquí, ¿no? Pero la que va a permitir que capte el agua va a ser esto, ¿no? Y esta longitud que ustedes ven acá está en función del caudal que se va a captar. Esta es una vista en planta. En función del caudal que se va a captar. Si yo con este sistema permito que entre el mayor caudal, cuando necesite el menor caudal, simplemente por acá pongo una compuerta de modo tal que un vertedero lateral y el agua se regresa al río, ¿no? Pero si yo lo diseño para que esto capte un menor caudal, de repente ya su altura no va a ser esto, sino la mitad, hasta acá nada más, ¿no? Y todo esto es barraje, ¿no? Hasta acá nomás es la rejilla de aquí para abajo. ¿Y qué va a pasar? Va a entrar solo el menor caudal. Y cuando quiera más caudal, ¿qué hago? Voy a tener que romper esto o sacar la rejilla porque entre directamente. Entonces es un gran problema, ¿no? ¿De acuerdo? Tengan en cuenta eso, muchachos. Eso es importante, ese criterio que ustedes deben tener, ¿no? ¿Qué más decía acá? Bueno, ya eso fue como un adicional. Pero es importante que sepan eso, ¿ah? Acá hay una figura, si hacemos un corte transversal por aquí, hacemos este corte transversal, vamos a ver esto, ¿no? El muro de concreto que se menciona ahí, el bloque, el agua que pasa en este sentido, en este caso está considerando que todo entra aquí, ¿no? Ahí está la longitud de la rejilla que está en este, denotó con la letra L, el ángulo beta, que es la inclinación que decía que varía entre 22 y 45 grados, y el caudal que va cayendo al canal que está aquí debajo, ¿no? Que hay un canal, recordemos eso, ¿no? ¿Alguien va a preguntar algo? ¿Alguien va a preguntar, me pareció? ¿Se entiende el comportamiento de la toma tirolesa, no? Bueno, acá está la foto que ya le había mencionado. El agua viene de la parte más alta hacia la más baja. Al encontrar estas rejillas va a caer. ¿Hacia dónde? Hacia este canal, que justamente tendría que ser la continuación de esto. Esta rejilla que ustedes ven acá es esta rejilla que está aquí, ¿no? De acuerdo, esa es la rejilla, ¿no? El agua cae al encontrar un hueco, ¿no? ¿Cae dónde? A este canal, ¿no? Que aquí debajo hay un canal, que es este justamente, ¿no? Y el agua, como esto tiene pendiente, debe empezar a transportarse, ¿no? Acá hay otra vista, una toma tirolesa. Y vean ustedes el problema que tienen las tomas tirolesas, ¿no? Por eso que es importante estudiar la zona en la cual van a ser construidas, ¿no? Vean, acá la rejilla prácticamente no se nota, ¿no? Acá hay rejilla, acá está tapado con sedimentos, acá también hay rejilla, pero gran parte de esta bocatoma se ha tapado con sedimento, ¿no? Eso quiere decir que no se ha colocado en la zona adecuada, ¿no? No debería pasar eso, ¿no? Entonces en esta zona hay un transporte de fondo importante que no ha sido tomado en cuenta y que hace que con el paso del tiempo que los sedimentos tapen estas rejillas y al final desaparezcan la captación, ¿no? Esto no debe pasar, ¿no? Debe haber, pero no en exceso como aquí, ¿no? Acá se nota que hay material muy fino, ¿no? Que no debería haber llegado hasta la captación tipo tirolesa, ¿no? Acá hay otra vista, es otra bocatoma, en este caso acá se ven las rejillas, y acá se ven como el material bastante más pequeño se ha quedado pegado. Acá inclusive la separación de las rejillas es bastante más fina que en este caso. Acá está más separado, ¿no? Acá pareciera que es 1,5 cm la separación, hasta 2 centímetros. Y acá pareciera que es 5 milímetros, ¿no? La separación de las rejillas, ¿no? Por eso le digo, vean ustedes que son diferentes diseños, ¿no? Y también igual están un poco tapadas, ¿no? Obviamente este tipo de bocatomas, al igual que todas las bocatomas, requieren mantenimiento, ¿no? Entonces, es parte del funcionamiento de una estructura hidráulica su mantenimiento, ¿no? Entonces, no quiere decir que nunca se vayan estos sedimentos, se va a llenar y para eso viene el mantenimiento, pasa la época de venidas, se hace su limpieza y la bocatoma sigue funcionando, ¿no? ¿Está claro? Entonces, ¿en qué consiste el diseño? Justamente en dimensionar todo esto, ¿no? Dimensionar esta longitud, acá lo vemos mejor, ¿no? Dimensionar esta longitud L, dimensionar esta longitud de acá también, que creo que le voy a llamar con B. La separación de las rejillas también es importante y el canal, ¿no? El canal en el cual va a caer el agua que discurra por esta rejilla, ¿no? En eso consiste el diseño de esta bocatoma tirolesa, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, acá hay 2 videos que creo que ya lo veremos mañana porque ya van a ser 10 para las... Este video se hizo uno cuánto dura. ¿Ustedes van a tener clase creo más tarde, me pareció? ¿O ya quedó en nada su clase? No está confirmado todavía, ingeniero. No está confirmado. He visto que su jefe de práctica quiere hacer clase y ustedes no le están dando bola. Esta sí es 36 segundos. Si vamos a ver esta más ya la de 4 minutos lo vemos mañana. Acá hay una de 36 segundos que es bastante corta.
Que refería esto a la Bocatoma tirolesa, ¿no? Vamos a ver aquí. Y mañana veo lo que dura más. Y aquí está esto. Vean ustedes, ¿no? Ven esta zona pendiente. Esto me indica que hay pendiente fuerte. El agua llega acá. Acá está el muro de concreto, que es importante en todo diseño. Y acá están las rejillas, ¿no? En esta zona están las rejillas. Acá están las rejillas donde está estoy pasando el cursor. Está cayendo en la parte baja. Acá están las rejillas. Y esto va por el canal que está a un lado, ¿no? Acá hay una persona que está mirando. Y aquí está el canal, ¿no? En esta zona está pasando el canal que va a llevar el agua hacia otro lugar, ¿no? Entonces esta es una toma del tipo tirolesa, ¿de acuerdo? Mañana vamos a ver, cancelar esto, vamos a ver entonces de qué se trata esa toma tirolesa con otro video que dure más, que es dura 4 minutos y tanto, y hay otro de 7 minutos en la cual se ve mejor el funcionamiento, ¿no? Las dos son bocatomas acá en el Perú, ¿no? Tirolesas acá en el Perú. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Está claro entonces esto? Yo creo que este diseño de la bocatoma sí lo podemos acabar el día de mañana, el de la bocatoma, sí, para régimen subcrítico no lo íbamos a poder acabar, entonces al menos vamos a tener un tema completo para mañana. ¿Ninguna consulta, muchachos? Bien, entonces quedamos aquí, ya pasé lista, no habría ningún inconveniente. Bueno, buenas noches a todos, nos vemos conmigo hasta el día de mañana. Buenas noches.